Muchas gracias por estar aquí. Me toca el honor de daros la bienvenida en nombre de la Asociación Española de Retail y del Observatorio de Tecnología y Omnicanalidad de la asociación. La vocación del observatorio es la de conocer, observar, difundir y compartir las mejores prácticas que tienen que ver con cómo la tecnología puede ayudar a los diferentes retailers y a todo el ecosistema del retail a mejorar, a ser mucho más óptimo, a ser mucho más eficaz, a crear mejores experiencias para nuestros clientes. Así que lo siguiente es que le voy a dar la palabra a Ángel Arroyo. Ángel Arroyo es el director de consultoría tecnológica de Atrevia y es el que va a moderar esta sesión. Así que muchas gracias y a disfrutar. Gracias, Eva. Moderar, bueno, yo voy a contaros dos cositas y voy a dar la palabra al experto, que para eso hemos venido todos, ¿no? Para escuchar a Gabriel. Yo, lo primero que voy a hacer es preguntaros si habéis visto Minority Report alguno. Sí, ¿no? Es del año 2002, es de hace 21 años. Hay una escena en Minority Report que seguramente muchos no caísteis en la cuenta, y es que va Tom Cruise por un centro comercial, por un pasillo, las cámaras le identifican, ¿vale? Saben que es él y le ponen publicidad a él, ¿vale? Estamos hablando de hace 22 años, de hace 21 años, y ya estamos hablando de cómo la tecnología identifica a las personas y crea contenido específico para las personas. Pero como todos sois conscientes, este año ha llegado ChatGPT, ¿no? Ha llegado la inteligencia artificial generativa y empieza a haber cosas relacionadas con la creación que genera la inteligencia artificial. Mirad lo que ha hecho una inteligencia artificial sobre la moda femenina en los últimos 100 años, ¿vale? Esto que antes llevaría mucho tiempo hacerlo, lo ha hecho la inteligencia artificial en poco tiempo, minutos, horas, ¿vale? Identifica la moda femenina durante 100 años y crea un contenido en el que va mostrando las diferentes tendencias que ha habido en ese siglo de moda femenina. Bueno, vivimos desde hace 6 meses con ChatGPT en el día a día. Y esto es lo que se dice en los medios. No sé si estáis de acuerdo. Bueno, estemos de acuerdo o no, esto es lo que dicen los medios, esto es lo que se oye ahora en los medios, que ha llegado para quedarse, que hay nueva inteligencia artificial que genera imágenes, y eso Gabriel nos contará, ¿no? Eso de qué es la inteligencia artificial generativa, que es importante, ¿no? El apellido generativo, ¿no? Bueno, nos dicen que la inteligencia artificial va a crear cosas, va a crear canciones, va a crear películas, va a crear o crea fotos, ¿vale? Y sobre todo lo que han surgido también son críticas, que también es importante escuchar las críticas, ¿no? El miedo a pérdida de trabajos, el miedo a dónde nos puede llevar la inteligencia artificial, dónde puede llevar el futuro de la humanidad, el futuro del empleo, sobre todo, ¿vale? Y cuáles son los límites que hay que ponerle. Supongo que todos habéis probado ya ChatGPT, porque lo ha probado hasta mi hijo de 13 años, ¿vale? Y yo lo que hago es preguntarle qué es Atrevia, ¿vale? Y te dice, Atrevia es una consultora de comunicación y asuntos públicos fundada en España en el 88. Clavado. Ofrece servicios de comunicación estratégica, reputación corporativa, gestión de crisis, asuntos públicos, marketing digital, entre otros. Clavado. La empresa cuenta con presencia en España, Portugal, América Latina, Estados Unidos, Europa del Este y Asia. Ahí es donde a lo mejor patina un poco, a no ser que entienda Bruselas como Europa del Este y Asia no, ¿vale? Estamos en Europa del Este y en Asia con partners, pero nosotros no tenemos oficinas allí. Lo que empieza a estar afinado es estos detalles en las nuevas evoluciones empiezan a estar mucho más afinados. Pensad que esto es ChatGPT, la versión free, y es una versión antigua, ¿vale? Yo estaba hablando con un par de vosotros fuera, si os gusta el fútbol y sois del Atleti, os aseguro que os vais a llevar una alegría. Preguntadle cuántas Champions tiene el Atleti a ChatGPT y veréis. Porque os va a decir que tenéis 3. Entonces, bueno, la inteligencia artificial está llegando y está empezando a funcionar con la sociedad.
Podemos preguntarle muchas cosas, podemos preguntarle qué problemas puede traer la inteligencia artificial a mi sector, al sector de la comunicación, y te lo va a decir, ¿vale? Te va a decir que hay sesgos, que hay pérdida de empleos, que hay manipulación de información, que hay falta de transparencia, etcétera, ¿vale? Esto es una realidad con la que tenemos que trabajar, pero esta es algo que nos está ayudando ya a funcionar. En nuestro sector estamos metiendo inteligencia artificial en la creación de contenido, en la base de la creación del contenido. Luego están las personas para generar contenido bueno y afinarlo, ¿vale? Estamos generando ideas, generando planes. La inteligencia artificial ha llegado y está funcionando. Y si le preguntéis en el mundo del retail, igual, os va a decir qué problemas o qué cosas está trayendo la inteligencia artificial, ¿vale? Y ya no solo problemas, muchas cosas. Yo, para presentar a Gabriel, tengo aquí un parrafito que me han pasado, porque la verdad que cuando ves su LinkedIn, abruma, ¿no? De tantas cosas que ha hecho y que hace. Pero a mí me han dicho que Gabriel ha ayudado a decenas de empresas a darle sentido a su estrategia de innovación, así como a reducir los tiempos de lanzamiento al mercado de productos, encontrando las oportunidades, que eso está muy bien, de innovación que agregan valor a las personas y alineando a su vez todo el equipo bajo el mismo propósito común. ¿Vale? Yo creo que ahora el que tiene que contarnos inteligencia artificial y retail es Gabriel, con lo cual todo tuyo. Perfecto. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, pues gracias por la intro. Muchísimas gracias a todos por venir. Me imagino que es un grupo variado, una presencia bastante buena. Y dentro de este observatorio tecnológico de lo que vamos a hacer los próximos 90 minutos, son las 9:30, empezando en punto. A ver, lo que me gustaría que se lleven es sobre todo la mentalidad con la cual se está abordando todas las herramientas de inteligencia artificial generativa o inteligencia artificial creativa, ¿vale? Me interesa un montón que conozcan cuáles son los atributos que están impulsando el crecimiento exponencial en cierto tipo de organizaciones, no importando su tamaño. Esto no importa, ¿vale? Después, la implicación de la inteligencia artificial en la experiencia de compra es algo que yo creo que a todos nos interesa muchísimo. Me acuerdo cuando empecé a trabajar con Facebook, más o menos en el año del 2002, más o menos, salió un libro que se llamaba The Likeable Company, y uno de los mensajes principales era que un like no quiere decir ventas, ¿vale? Ahora todos lo sabemos, pero antes todos estábamos volcados sobre Facebook, a abrir nuestras páginas de Facebook, y en el momento que no veíamos las ventas llegar, todos decíamos, ¿qué pasa? Estoy perdiendo el dinero, ¿no? Y esto lo hice para una cadena hotelera. Y después, bueno, experimentar con la inteligencia artificial generativa, específicamente en retail. Esta va a ser la parte más robusta de la plática del día de hoy. Es sumamente compleja, entonces les pediría apertura de mente, paciencia, porque los temas no se están haciendo más fáciles. Yo les puedo compartir muchísimos marcos de trabajo, muchos frameworks, pero no es nada sencillo, sobre todo cuando estamos hablando de datos. Y finalmente, compartir con ustedes un caso práctico que hice en menos de 15 minutos, pero que este caso práctico lo emulé yo de otro caso para ver qué tan rápido se puede irrumper la industria del retail, específicamente en textiles, ¿no? en moda, ¿vale? Entonces, lo único que les pediría es apagar celulares o ponerlo en silencio. Si tienen que tomar alguna llamada, y bienvenidos a hacerlo fuera para no interrumpir lo que está sucediendo aquí. Cerrar ordenadores, bueno, contener las ganas de ir al baño, o mantener a raya la necesidad de cafeína. Es mucha información, me voy a ir algo rápido para poder cubrir la mayor parte del contenido. De todas maneras, si tienen alguna duda o algún comentario, háganlo. Y vamos a aprovechar también para hacer alguna dinámica, ¿vale? Les platico rapidísimo quién soy. Ya me hicieron una breve intro aquí, lo agradezco mucho, pero sobre todo me interesa que entiendan por qué estoy aquí, cómo fue que llegué aquí después de 23 años, ¿no? Primero, me encanta el helado, y cuando llegué a vivir a España, yo soy mexicano, el helado de turrón, bueno, me volvió loco. He corrido 4 maratones, 7 medios maratones, tengo una familia de 4, una niña de 5 y un niño de 1 año 10 meses. He colaborado con más de 350 marcas en 12 países. Seguramente reconocen algunas de las que están aquí, muchas son marcas de consumo masivo que tienen salida a retail, pero dentro de las marcas de retail con las que he trabajado está Grupo Carso, por ejemplo, está Dufry, está la red de 68 aeropuertos en México, que una de sus principales fuentes de ingreso pues, es todo el área de locales, ¿no?
Llevo 23 años trabajando con innovación y emprendimiento, he lanzado 7 startups, 15 se fueron al caño, vendí una y una está por nacer en los próximos meses. Y he sido mentor de 1032 startups, incluyendo startups corporativas, es decir, proyectos que nacen dentro de una corporación, pero que funcionan como startup sin estar embebidos dentro de la organización. En 2001 fundé la primera consultora de creatividad e innovación en México. Yo tenía 22 años y yo era el único loco que se le iba a plantar a CEOs en México y a compañías multinacionales para decirles que lo que estaban haciendo en innovación era completamente un teatro. Algunos me compraron, algunos, muchísimos, no me compraron. Sin embargo, los aprendizajes que yo tengo de los que sí me compraron han evolucionado hoy en modelos de negocio que duplicaron su tamaño. Por ejemplo, BBVA en ese momento, PepsiCo, y ya tiene PepsiCo Labs y PepsiCo Ventures. Fui parte del equipo fundador del primer Tech Lab en toda Latinoamérica para productos de consumo masivo. Y estaba muy centrado en las competencias creativas para desarrollar la innovación. Sin embargo, lo que los clientes estaban diciendo es, oye, increíble la creatividad, ya mi gente está hablando de otras cosas, está adoptando este tipo de metodologías con otra mentalidad y cada vez los oímos haciendo preguntas difíciles, más que inmediatamente saltar sobre la solución. Pero estaban teniendo muchísimo problema a integrarlo al pipeline de negocio, a generar resultados y retorno de inversión directo en la parte financiera, específicamente el EBITDA. Entonces fue cuando dejé la parte de creatividad, fundé Whitespot. Whitespot es un argot que antes se utilizaba para decir, hey, aquí hay un área de oportunidad. Y muchas veces lo identificábamos a nivel estadístico. Antes los modelos más robustos estadísticos que teníamos eran en forma de conjoint, para poder identificar ciertos segmentos de consumidores, ¿vale? Pero eran procesos larguísimos porque las empresas están acostumbradas a funcionar por estados de avance y por diferentes fases, ¿no? Y aquí yo creo que fue uno de mis más grandes aprendizajes, diagonal fracaso, en donde se gasta cerca de $400,000 en estudios, desarrollo de productos y prototipos, renders, nuevamente pruebas con consumidor para ver si era esto y si lo otro, y si los llevábamos a investigación y desarrollo, a diseñar los sabores, la consistencia. Se perdió completamente el dinero, el proyecto en vez de durar 10 meses, llevamos 18 meses y no salía todavía nada de mercado. Y dije, nos estamos equivocando. Entonces cerré la consultora Whitespot, empecé a trabajar mucho más con la parte de las personas, trabajando las competencias, la mentalidad, las habilidades que utilizan para llevar productos al mercado. Y entonces fue cuando ya vine a España a trabajar con Founder Institute, a dirigir el área de innovación de EA University, y después me certifiqué como coach y consultor de organizaciones exponenciales, que les voy a platicar más adelante. Y ahorita ya me encuentro trabajando en lo que es el valor real de la innovación con esta nueva firma que estoy por lanzar, que se llama Whitespace Academy, que es un modelo de consultoría hands-on para desarrollo de competencias de innovación, específicamente en cultura, y entrega de valor a accionistas, a la empresa, a la sociedad en general y al planeta, ¿vale? Entonces, bueno, no les aburro más. Les doy un aviso. Esta no es una presentación ni un taller para techies, ¿vale? No es para geeks. Aquí no les voy a enseñar cómo abrir su primera cuenta de ChatGPT, cómo conectarla a Microsoft 365, etcétera, etcétera. Es muy complicado y hay muchísimo material de esto. Sino es una presentación que les va a proveer más de un marco estratégico para que sea del lado de agencia o sea del lado de cliente, puedan empezarlo a aplicar y sobre todo saber qué pedirle a sus equipos y a las herramientas de inteligencia artificial, ¿vale? Esto es sumamente importante. Entonces, aquí mi pequeño disclaimer. Y bueno, saber cómo dar sus primeros pasos, porque una de las cosas que se encuentra Gartner en la adopción de herramientas de inteligencia artificial generativa es que las empresas y la gente no entran porque les da miedo. Entonces, hoy les voy a ayudar a romper este miedo, ¿vale? El cambio más allá de la transformación digital, ¿por qué me gusta hablar de esto? Desde más o menos el 2002, la tendencia de la transformación digital impulsada por las Big Four fue brutal, ¿no? Y vienen compañías, por ejemplo, como SAP, como Oracle y más tarde Salesforce a decir, te vamos a cambiar todo digitalmente, ¿vale? Y entraban a hacer consultorías extremadamente robustas con unas inversiones adicionales por parte de los clientes sumamente grandes. Yo conozco todavía compañías hoy, por ejemplo, el puerto de Liverpool en México, que está implementando SAP
y sigue implementando SAP y no ha podido terminar de afinar su propio SAP porque no han trabajado la cultura de innovación, ¿vale? Y hay 6 principios clave en toda transformación que de no tocarlos, la transformación digital va a ser eso, va a seguir siendo un gasto, va a seguir siendo un costo para las empresas. Entonces, al día de hoy me parece que la transformación digital nos sigue debiendo su retorno de inversión, sobre todo a nivel cultural. Porque si yo soy el Corte Inglés, si yo soy, por ejemplo, Takashiyama en Singapur, pues los dos somos centros comerciales y los dos somos retail de autoservicio, ¿vale? Departamentales. ¿Cuál es mi diferenciación? Si hoy uno compra una terminal punto de venta y mañana otro compra la misma exactamente, no hay ninguna diferenciación. Aquí la diferenciación está acá. Por eso ahora me interesa trabajar el valor real de lo que es la innovación, empezando por la persona, ¿vale? Entonces, hablando de lo que es la cuarta revolución industrial, venimos, los últimos 200 años se han vivido una aceleración brutal en todos los ámbitos y esto ha implicado que reduzcamos, por ejemplo, la pobreza en un 90%, ¿vale? Pero empezando con la primera revolución industrial, 1760, con la invención de la máquina de vapor, se empiezan a diseñar, utilizando el método científico, modelos productivos, ¿no? Y aquí es en donde, por ejemplo, conocemos a Taylor cuando Ford le pide a Taylor, oye, necesito incrementar mi productividad, se mete en estadística y a través de cálculos y estudio del trabajo logra crear todos los esquemas que hoy conocemos como de productividad, eficiencia y eficacia. Pero esto fue hace muchísimo tiempo y seguimos trabajando de la misma manera, ¿vale? En 1820, cuando se industrializa todo el tendido de redes eléctricas y con uso de principios de la máquina de vapor se establecen, por ejemplo, las plantas hidroeléctricas, entonces esto le da un repunte brutal a todo lo que es el progreso en la humanidad, sobre todo porque ahora está brindando energía a bajo coste a una proporción mayor de la población. En los 1900 empezamos a desarrollar todo lo que es el trabajo con transistores, con bulbos. Viene toda la era de la computación, viene el lanzamiento de Internet con el Web 1, después con el Web 2, estamos entrando al Web 3 y nos estamos moviendo a la cuarta revolución industrial, en donde ya hay una integración de sistemas ciberfísicos, es decir, son sistemas que funcionan con datos de manera autónoma para incrementar la productividad y el output de todos nuestros sistemas productivos, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede con esto y con las tecnologías exponenciales? Los expertos siempre se equivocan, ¿vale? Lo que dice esta gráfica, cada una de las líneas horizontales que ustedes ven aquí, es la proyección que la Organización Internacional de la Energía hace de lo que va a ser el output en energía, en gigawatts, año con año. Cada año se equivocan. Cuando dicen, mira, en 2020 el output de energía va a ser tantos gigawatts, siempre se equivocan. ¿Alguien sabe por qué es esto? No se preocupen, todavía estamos un poquito en frío. La cuestión es que todas estas proyecciones son proyecciones que se hacen de forma lineal y toman estadísticos pasados para proyectar el futuro, ¿vale? Y lo que sucede es que se proyecta de manera lineal. No se están utilizando modelos ni potenciales, ni logarítmicos, ni exponenciales. Pero si ustedes miran la velocidad a la que se está desdoblando la capacidad de procesamiento de información año con año, o cada 22 meses es lo que dice la ley de Moore, esto es lo único que no se está tomando en cuenta, el progreso de la tecnología, ¿vale? Más o menos las celdas fotovoltaicas tienen una eficiencia del 45%, ¿vale? Y en base a eso se están haciendo todo este tipo de proyecciones. Pero año con año, desde el 2005, si se fijan, hay una proyección, inmediatamente después tenemos un salto exponencial. Otra proyección, otro salto exponencial. Otra proyección, otro salto exponencial. Lo que sucede es que las proyecciones no toman en cuenta este desdoblamiento de la tecnología, ¿vale? Entonces, aquí es donde los expertos siempre se equivocan, ¿no? Por eso, una de las primeras implicaciones de las organizaciones exponenciales y de las tecnologías exponenciales es no hacer caso a los expertos. Los expertos son muy buenos para la gestión de empresas, para hacer management, ¿vale? Para eso estamos educados todos. Yo soy ingeniero industrial y me especialicé en finanzas estratégicas, ¿no? Muchos tienen MBAs, muchos tienen especializaciones en gestión de la logística y todo eso, pero todo este conocimiento está hecho para gestionar sistemas que ya han comprobado su validez en el mercado. ¿Qué sigue después? ¿Vale? Para eso no estamos preparados todavía.
Entonces decimos lo que les estaba diciendo, nuestros crecimientos, nuestras proyecciones, todo lo que nos dicen las empresas en sus informes financieros año con año y presentan los planes del próximo año o las proyecciones que hacen los gobiernos, siempre van de manera lineal y siempre están proyectando un crecimiento o un decremento de algo. Sin embargo, la tecnología y las soluciones exponenciales son sumamente engañosas. A veces parece que vamos en reversa, ¿vale? Nos encontramos en ese punto en donde el crecimiento está encontrándose ya con estas tecnologías exponenciales. Y una de ellas es la inteligencia artificial. No sabemos a dónde va a ir. Lo importante es que reconozcamos qué es lo que sucede en ese momento de encuentro, en esa convergencia, o lo que dice Ray Kurzweil, la singularidad. ¿Ok? Estas 6 les van a servir muchísimo para entender mejor de lo que estamos hablando cuando nos referimos a organizaciones que crecen de modo exponencial. Estamos entrando en una era de abundancia. La transformación digital aquí es en donde se ha quedado la transformación digital, en la digitalización, ¿vale? Tuvieron que pasar muchos años para que nos enteráramos que un mal proceso digitalizado sigue siendo un mal proceso, ¿vale? Pero lo que sucede con la digitalización es que estamos operando en un mundo que en lo físico es completamente finito, ¿no? Y les pongo el caso de Kodak. Todos se acuerdan del rollo de 28 fotografías, ¿no? El de 35 milímetros. Pues se te acababan y se te acabó. Entonces el momento que escogías era preciado porque si te tocaba en la punta de la montaña, pues tenías solo 28 fotos para tomar y si era tu último rollo, pues ni modo. Y revelarlo, pues a veces era una pasta y tenías que esperarte a veces hasta 3 días, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando llega Instagram, por ejemplo? Yo tengo un modelo de negocio y un paradigma de escasez con solamente 28 fotografías y me muevo a un paradigma de información en donde ahora tengo una abundancia de fotografías que el problema es cómo las gestiono en mi móvil, dónde las guardo, cuándo las saqué, quiénes aparecen. Hay veces que mi hija toma una foto y se deja ir y tengo 200 fotos de su fosa nasal derecha, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué haces con todas esas fotos? Lo que nos dice la digitalización desde el punto de vista de organizaciones exponenciales es que cambia el paradigma de los negocios de la escasez y se convierte en un paradigma de información y de abundancia de datos, ¿no? Tal es lo que sucedió, por ejemplo, con Kindle. Lo mismo sucede, por ejemplo, con Tesla. A Tesla muchas veces le han llamado la tablet con ruedas. Tesla emite cerca de 30,000 actualizaciones al año. Y si alguien tiene un Tesla aquí, ni se da cuenta. Pero constantemente se está actualizando, ¿vale? Luego, es sumamente engañosa la tecnología exponencial, ¿vale? Y a esto le llamamos el efecto bambú. Un bambú, cuando empieza a crecer, si ustedes siembran un esqueje de bambú, pues primero empieza a crecer toda su red de raíces, empieza a crecer así la primera hojita súper verde, y 5 semanas después parece que no sucede nada. Sin embargo, está creciendo a 2 milímetros, 4 milímetros, 8 milímetros, después 2 centímetros, 4, 8, 16, 12, 32, de tal manera que en los próximos 2 meses, la última semana, crece el 95% de su talla final, ¿vale? Este es el efecto bambú, es lo mismo que sucede con las tecnologías exponenciales. Yo empiezo a apostar un poquito ahora, y después otro poquito, otro poquito, otro poquito, pero tengo que probar su eficiencia a través de los datos, ¿vale? Entonces son muy engañosas porque a veces parece que no está sucediendo nada. Y después se convierte en algo completamente disruptivo, ¿no? En el momento que yo me muevo de un paradigma de la escasez a un paradigma de la información, esta información se pone a disposición de toda una comunidad y se abren los modelos de negocio a la comunidad. Tal es lo que hace Netflix, por ejemplo. Cuando llegó Netflix a México, Blockbuster, de hecho, era mi cliente y decían, no, esto no nos va a hacer nada. Ya Televisa y Univision ya han probado y el video on demand, no, para nada. Después se enteraron que la inversión era de $50 millones en México y estaban dispuestos a perder dinero los próximos 5 años. Pero lo que nunca supieron es que en esos 5 años ellos abrían su código fuente, ¿vale? Lo abrían a una plataforma que se llama Kaggle, que es una plataforma colaborativa de programadores y desarrolladores, y dicen, oye, necesito mejorar mi algoritmo para que las personas cuando prendan Netflix esté lo que les gusta ver. Lo abren y en 5 semanas tienen un mejor código a menor costo de una manera colaborativa. Y entonces esto hace
que se rompa toda la industria. Lo mismo sucedió con la industria de los diarios, lo mismo sucedió con los libros, lo mismo le sucedió a iTunes, que en su momento ellos fueron los disruptores de la industria de la música, ¿no? Y a iTunes le sucedió con Spotify. Y ahorita iTunes es un mero recuerdo. Yo ya ni siquiera utilizo iTunes. Algunos discos tendré ahí porque los compré, pero ni me acuerdo porque ya todo el rato estoy usando Spotify, ¿vale? Cuando esto sucede, también se demonetiza los modelos de negocio. ¿A qué se refiere la desmonetización? Que se reduce el costo del desempeño de la tecnología a tal grado que se va a convertir en algo completamente gratis, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de los diarios contra Google, antes, por ejemplo, la industria de la publicidad en los diarios en Estados Unidos valía $44 billones. Pero en el 2002, cuando llega Google, el costo de un anuncio, por ejemplo, de un banner o de un keyword, pues era apenas de 1 centavo, ¿vale? Perdón, el valor de su negocio pues era apenas de 100,000. Sin embargo, para el 2012, el valor de todo el mercado de la búsqueda son $46,000 millones. El valor de la industria de la publicidad en diarios es de $19,000 millones. Y es un negocio que ya no está creciendo, ¿vale? ¿Por qué? ¿Cuál es el costo de agregar un cliente para Google versus cuál es el costo de agregar un cliente, por ejemplo, para el diario.es o para OKDiario o para La Vanguardia, etcétera, etcétera? Solamente en términos de plantilla de ventas, ya ahí nos fuimos de costo en todo lo que sigue siendo publicidad en diarios, ¿vale? Lo mismo sucede con la industria de la música, ¿no? Por ejemplo, ahí abajo se ve los A-Track, ¿no? Después los LPs y llegan los LPs y los EPs, después los cassettes, después los CDs, después toda la parte digital y quién sabe en dónde va a seguir a continuación. La gráfica que está allá arriba me interesa que la vean porque se refiere a la reducción del costo de desempeño de la industria computacional con herramientas de inteligencia artificial. Entonces hay varias líneas ahí. Primero, ¿cuál es el costo del almacenamiento por megabyte? ¿Vale? Después el costo del ancho de banda y después el costo de almacenamiento de toda la información. Si ustedes ven el costo en 1970, cuando todavía existían las máquinas estas gigantes que tenías que prender con alcohol o con gasolina blanca, y se programaba en COBOL y tenías que utilizar ahí una serie de tarjetitas, pues el costo era brutal. Yo me acuerdo de la primera computadora bancaria que existió en México, era literal un cuarto del tamaño de este edificio en el sótano del Instituto de Vivienda Pública y tenían que prenderlo con diésel. Y el sistema de enfriamiento era con agua, era con aire, era con aire acondicionado. Entonces tenía un costo brutal, ¿no? Entonces, todo esto es la desmonetización, ¿vale? Que el costo del desempeño de la tecnología se reduce cada vez más. Antes, ¿cuánto costaba, por ejemplo, comprar un dron? ¿No? Pues eran miles y miles de dólares. Hoy un dron puede costar 20 euros, ¿no? En el chino de al lado, por ejemplo. Y con ello, la desmaterialización, y si ven el video, seguramente ya lo conocen, lo han visto. Esta es una transición o una evolución de todo lo que era tecnología física y su integración a tecnologías digitales, ¿no? Desde 1982 hasta el 2012 más o menos. Entonces, pues tienen ahí el Rolodex, tienen el teléfono, tienen las fotografías, tienen el calendario, tienen el diario, y finalmente todo se va integrando en lo que es hoy el mercado de las aplicaciones, ¿vale? Entonces ya hoy todo, como migramos de un paradigma de la escasez, de lo finito, de lo físico, a un paradigma de la información en donde el costo del desempeño de la tecnología se está haciendo cada vez menor, es que nosotros podemos lograr esta transición, ¿vale? Y es una transición que se está dando en todos los ámbitos, ninguno se está quedando fuera. De tal manera que cuando sucede esto, entonces podemos democratizar el acceso a las tecnologías. Por eso hoy es tan fácil que una nueva e-commerce, por ejemplo, de hoodies, de sudaderas, en el mercado pueda vender $1 millón al día, robándole tal cantidad de mercado a American Apparel, ¿no? Y ese es el caso que les traigo al final de la presentación, ¿vale? Ahora, les decía, estamos acostumbrados a pensar en línea recta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que significa pensar en línea recta o pensar de forma lineal?
los pasos que será un metro más o menos. Si yo digo, voy a avanzar 30 pasos, en el paso 30 habré avanzado 30 metros. Pero ¿cuál es el paradigma de la exponencialidad? Si yo digo que en vez de dar 30 pasos lineales, voy a dar 30 pasos exponenciales, para el paso número 30 voy a haber avanzado el equivalente a 1.000 millones de metros exponenciales. Y esto equivale a darle 27 vueltas a la Tierra, casi 28. ¿Vale? ¿Por qué? Voy a hacer así como una actuación. Digamos, este es un paso lineal. 1, 2, 3, 4, 5. Allá va a ser 5 metros. ¿Ok? Si yo convierto mis pasos en pasos exponenciales, quiere decir que va a ser un paso, después voy a avanzar el equivalente a 2 pasos y después cruzo la pared. ¿Vale? En solamente 3 pasos pude haber triplicado la distancia que habré avanzado. Esto es lo que sucede con la tecnología, con los movimientos exponenciales. Entonces, ¿qué pasa? Los primeros 15 pasos voy a haber avanzado milésimas. Los siguientes 20 pasos voy a haber avanzado centésimas. Después, con 25 pasos, voy a haber avanzado el 3% de la distancia total, pero en mis últimos 5 pasos, ¿se acuerdan del efecto bambú? Voy a haber avanzado el 96% de la distancia. ¿Preguntas? Es complejo, ¿verdad? ¿Sí? Sin ser una clase de matemáticas. Entonces, lo que les voy a pedir a continuación es, así como están, por fila, hagan equipos y les voy a pedir que discutan cualquiera de estas 3 suposiciones. Necesito que comenten con equipo la pregunta que se está planteando, identifiquen cuál es el patrón lineal de pensamiento, también identifiquen el patrón exponencial de pensamiento, pero cuál es sobre todo la implicación para la industria, ¿vale? Entonces, lo vamos a hacer rapidísimo, les voy a dar 5 minutos. Entonces, escojan el que ustedes quieran, el que más les guste. El primero es acerca de drones de Boeing, el segundo es acerca de secuenciación del ADN humano y después Airbnb, ¿vale? Entonces, así como están, simplemente júntense y discutan por 5 minutos cualquiera de las 3 preguntas, ¿vale? Claro, si no se conocen, pues hola, mucho gusto, claro. Exponencialidad en la industria. ¿Quién quiere empezar? Sí. Nosotros hemos trabajado el test por cercanía. Por cercanía, ok. En el sentido de que, bueno, porque hemos utilizado Airbnb, Sí. bueno, la jugada de Airbnb es clara, ¿no? En el sentido de que la exponencialidad viene dada porque son los propios usuarios que suben el contenido en la plataforma, entonces en la gestión, y bueno, pues es una jugada maestra. ¿Cuál es específicamente a nivel coste o a nivel financiero logran identificar alguna de las implicaciones de ser una regresión exponencial? O sea, el hecho de subir los datos es bajísimo o Sí. al final es un tema de recursos de software y hardware que no, o sea, es cuántas miles de gigas de fotos o descripciones Sí. y demás, ¿no? Yo creo que es uno de los puntos a destacar de esta compañía. Exacto. O sea, para que se den una idea, por ejemplo, cuando trabajé con Grupo Intercontinental en la renovación de uno de sus hoteles más grandes en México, el costo de renovar un cuarto era cerca de $85,000 por cuarto. Ya no se diga construcción de una nueva torre. Ahora imagínense cuál es el costo de agregar un usuario o de agregar un cuarto de Airbnb. O sea, es absolutamente nada. ¿Alguien hizo el de los drones de Boeing? ¿Alguien lo eligió? ¿No? Sí. Nosotros también hemos hecho, enfocado el patrón lineal que cada año aumentas tu capacidad 10 kilos, Sí. comparándolo con un patrón exponencial que cada año duplicas tu capacidad de carga, que eso en 2 años sería 256 veces. Que además parece una cantidad que no te la crees, ¿verdad? Y una de las cosas que está sucediendo con Boeing es también, por ejemplo, los drones utilizan muchas baterías, sobre todo para la parte de autonomía del dron.
Y lo que no se toma en cuenta muchas veces es la integración de estas tecnologías. Entonces, una cosa es la capacidad de carga del dron, pero otra cosa es cómo se puede incrementar la eficiencia de la batería y la duración de la batería. Y esto, cuando empiezas a sumar todos estos factores, dices, entonces sí puede ser posible, ¿no? Además que nosotros tenemos la figura de los drones que son 4 hélices y sube, baja y yo con mi móvil, ¿no? Pero la verdad es que un dron puede ser un camión para recoger basura, un dron puede ser un cinturón de transporte en una factoría, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tiene muchísimas acepciones. Gracias. ¿Quién trabajó en la secuencia de ADN? Sí. Creemos picos necesarios era cero. ¿Y cuál crees que sea la implicación de tener un costo cero en la secuenciación de ADN? Al final, la de cada 22 años es el tamaño del microchip, es la mitad, como es historia. Creemos que es depende de la máquina. La máquina en 10 años hará todo tan rápido que no tendrá ningún costo. Exacto. Y además hay desarrollo de nuevos materiales que son bioquímicos, por ejemplo, y eso están trabajando la secuenciación utilizando bioquímica, ya no utilizando los aparatos. Entonces, a través de un espectro de color, por reacciones químicas, como son los test de orina, te puede dar más o menos la secuenciación dependiendo de la aplicación que se trate. Entonces, sí, yo creo que todos están bien, ninguno está mal. Sí, dime. Un par de consideraciones, quizás nosotros hemos ido a una parte más filosófica. A ver. Sí, un poco. Pero al final comentábamos que, claro, el crecimiento exponencial, primero es algo que nos cuesta mucho, porque sí. Es un poco nuestro marco habitual de decisiones, ¿no? Pero es factible que podamos asumir un crecimiento exponencial en todos los sectores, porque al final todo eso está interconectado, ¿no? Sí. Y siempre hay un elemento físico que per se es escaso, con lo cual nos podemos encontrar en una disyuntiva que, bueno, en determinadas cosas puedes aplicar crecimientos exponenciales, pero siempre hay un elemento físico que puede llegar a ser escaso y condicionarte el resto, ¿no? Es un poco Totalmente. Esto, luego, mira, te lo voy a explicar más adelante, pero te doy como un preámbulo. Sobre todo cuando estamos hablando acerca de retail, o sea, tú tienes que hacer el mayor uso de tu espacio para incrementar el margen bruto sobre tus metros cuadrados, ¿no? Básicamente. Esa es una parte física. Pero también necesitas parte física para hacer llegar un mensaje y para incrementar el engagement que tú tienes con todos tus clientes. A eso le llamamos interfaces y es uno de los atributos de organizaciones exponenciales, ¿vale? La última parte física y la más importante es el contacto persona a persona que tú tengas, pero que sea en el momento en el que se necesita para incrementar la experiencia del consumidor. Entonces, resumiendo lo que te acabo de decir, es un cambio radical en tu modelo de negocio. Uno, la manera en la que creas valor, es decir, cómo operas tu negocio, cuáles son tus activos principales para crear valor, tus relaciones clave y tus recursos clave, cómo lo creas. Después, cómo lo capturas, es decir, a través de qué canales llegas a quién y cómo te relacionas con ellos, que puede ser a través de una app, puede ser a través de un mostrador físico, puede ser a través de una terminal punto de venta, un telefonillo, o puede ser un autoservicio completamente, ¿no? La integración de cómo creas valor y cómo capturas valor y cómo utilizas estos canales te lleva a la manera en la que monetizas ese valor. Es decir, que no pierdas dinero, que no estés trabajando que no estés pagando por trabajar, ¿no? Entonces tiene que ver con todo, ¿no? Y a lo que invitan las organizaciones exponenciales es a cuestionarte dónde están tus activos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Amazon, uno de sus activos más importantes son las bodegas. ¿Pero por qué invierte en bodegas? Porque se está acabando el espacio físico, entonces se convierte en un activo financiero, ¿no? Y es parte de su modelo de negocio. Entonces, ¿qué hace sentido para tu propio modelo de negocio? ¿Te conviene dejar completamente lo físico o utilizas el espacio físico para hacer entrega de productos e impulsar la compra por impulso, ¿no? Que eso es algo que hizo una compañía que se llama Mount Goose, me parece que está en Canadá, que lo que hacen es una promoción en línea para dar tickets, regalo, y solamente eran redimibles en las tiendas físicas, pero sabían que por cada $60 que dieran en un ticket regalo,
les iba a retornar el 526%. El ticket promedio se incrementó de 60 de la tarjeta a casi $300. Porque lo que se dieron cuenta es que la gente no nada más iba solo con su ticket regalo, sino que iban acompañados de mamá o de papá o de amigos. Entonces hay un efecto también de red social, ¿no? O sea, son muchísimas piezas. O sea, por eso yo creo que si algo tiene este taller de hoy es la complejidad de tantas piezas móviles con las que estamos trabajando para acercar lo físico a lo digital y a mejorar el engagement de la gente, ¿no? Entonces, te lo voy a explicar con algunos ejemplos más adelante, pero es completamente un reto. Yo creo que como líderes lo más importante es llevarnos esto a nuestros equipos de trabajo, no decirles qué hacer, porque ahí pierdes autonomía, pero sí hacer preguntas de, oye, ¿está bien esto? ¿Debemos de hacer esto? ¿Debemos de hacer lo otro? ¿Cómo nos vamos a asegurar que metamos algunos de los atributos, al menos de que les voy a platicar a continuación, para empezar a generar los datos que nos van a ayudar a convertirnos en organizaciones exponenciales? ¿Por qué lo digo así? Porque como no sabemos dónde va a terminar esto, necesitamos generar datos. Es la única manera en la que nosotros podamos encontrar nuevas vías de relacionamiento, nuevos canales, trabajar la parte creativa con datos. Por eso es tan importante, ¿vale? Sí, lo que platicábamos de las baterías con los drones, en cuestión del ADN, por ejemplo, en el 2007, pues, costó millones de dólares la investigación para poder secuenciar la cadena de ADN en humanos, pero que tienda a cero nos va a dar la posibilidad, por ejemplo, de hacer medicina personalizada o de potenciar la nutrigenómica, ¿no? Por ejemplo, la edición genética como una parte de tratamiento personalizado a personas, puede ser con ELA, otras enfermedades autoinmunes, diabetes, etcétera, etcétera. Ahora, esto en retail para las farmacéuticas como OTC es súper importante, ¿vale? Porque pueden no necesitar de lo físico, tener un canal directo en casa y solamente tener modelos asistenciales bajo demanda. Y eso te reduce el costo de la atención al paciente muchísimo, ¿vale? Pero también interviene el marco legal, el marco jurídico, contabilidad, etcétera, etcétera. Pero ya hay compañías que lo están haciendo, como Buurtzorg en Holanda, ¿no? Descentraliza y desconcentra toda su red de enfermeras de atención primaria, están por toda la ciudad en equipos de 12 y lo único que llevan es una interfaz en el móvil. Entonces pueden atender al triple de personas, desahogan todo lo que es el área de urgencia de los hospitales y reducen el costo de atención hospitalaria, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya no tienes al enfermo de conjuntivitis esperando 3 horas en la sala de urgencias, ¿no? Esto también nos lleva a que se enfoque más en el paciente o en el consumidor final. Y finalmente Airbnb, pues ya lo comentábamos. Estas son las 11 tecnologías principales que van a romperlo todo y que lo están rompiendo todo, ¿vale? Ahí está impresión 3D, inteligencia artificial, blockchain, biotecnología, realidad aumentada, virtual, extendida, drones, la energía solar, la computación cuántica, nanotecnología, coches autónomos y robótica, ¿vale? Ahí están. Pero no es tan importante que las conozcamos por separado. Lo más importante es cómo se están integrando, ¿vale? O sea, solamente en 2019 se invirtió $1 billón en 25 nuevas marcas de coches que vuelan, ¿vale? Se está incrementando la eficiencia de la propulsión en motores eléctricos para drones, ¿vale? Con inteligencia artificial se logran integrar todos los sistemas de radar, acelerómetros, incrementar la eficiencia de las baterías en vuelo, diseño asistido por computadora, nuevos materiales, impresión 3D, etcétera, etcétera. Impresión 3D es algo que va a revolucionar, por ejemplo, la industria aeroespacial. ¿Qué pasa si nos quedamos sin una tuerca o sin una herramienta en Marte? O sea, se puede imprimir de forma 3D, ¿no? Entonces, es más bien la integración de estas tecnologías lo que está haciendo que todo esté cambiando tan rápido hoy, ¿vale? Y lo que dice Ray Kurzweil es que vamos a ver cerca de 20,000 años de progreso tecnológico en los próximos 100 años, ¿vale? Y esto, gracias a quién creen que va a ser posible.
a la inteligencia artificial, ¿vale? Cuando tú tomas las diferentes modalidades que existen y metodologías de inteligencia artificial, las integras para crear nuevos materiales, las integras para crear mejores sistemas de navegación, las integras para crear mejores sistemas de robótica, etcétera, etcétera, entonces obtienes como resultado organizaciones exponenciales. Y se les llama de esta manera porque son organizaciones que respecto a su competencia tienden a crecer 10 veces más rápido que organizaciones que hoy no están haciendo nada. Les comentaba al inicio de la charla que seguimos utilizando esquemas de gestión y de management que fueron creados en el 1800, ¿vale? Todo en torno a estudio del trabajo, la eficiencia, eficacia, con todos los sistemas de contabilidad que inventó en algún momento McKinsey, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lleva 200 años, ¿vale? Las organizaciones exponenciales están rompiendo todo esto, ¿vale? Porque son no nada más metodologías ágiles de trabajo, sino es una mentalidad completamente de trabajo, de mayor apertura, de integración, de abrirse a los diferentes colectivos que pueden romper su propio modelo de negocio, ¿vale? Y se identifican 11 atributos, me voy a ir rapidísimo en ellos. El primero es el MTP, esto es el propósito de transformación masiva, ahora se los voy a platicar. Pero se dividen estos atributos en 2 hemisferios. Todo lo que me ayuda a identificar fuentes de abundancia está del lado del acrónimo que dice SCALE, ¿ok? Como parte de los elementos de acceso a la abundancia está el Staff on Demand. ¿Alguien ha oído esta definición? ¿No? No se preocupen. Staff on Demand son todos aquellas tareas y quienes las pueden cumplir, pero que son clave para mi modelo de negocio. Caso Uber. ¿Cuál sería el Staff on Demand de Uber? Los conductores. Gracias. Entonces, quiere decir que no es una fuerza de trabajo que yo tenga contratada, sino que la contrato cada vez que se necesita. ¿Que lo necesita quién? El usuario, ¿vale? Entonces, es esencial para mi modelo de negocio, sin embargo, no forma parte de la estructura de mi negocio. Ahí está el Staff on Demand. Entonces, tú tienes una abundancia de riders, en el caso de Uber, que te pueden ayudar a satisfacer la demanda de una gran cantidad de usuarios. Después, comunidades. Las comunidades normalmente lo que hacen es integrar bajo el propósito transformador masivo de la empresa, primero, a todo tu staff, después a tus clientes y a tus proveedores. Ya no se consideran a los proveedores como una parte que está completamente fuera de la empresa, sino que ya son parte del negocio. Hay muchísimos modelos, por ejemplo, que se basan en el revenue sharing, por ejemplo. Entonces, le das la bienvenida a tu proveedor, le abres las arcas del negocio para que lo conozcan y conozcan las implicaciones de lo que están haciendo y entonces se van a éxito, ¿no? Antes, ¿cuándo podíamos pensar que, por ejemplo, una agencia como Boston Consulting Group o como Ogilvy dijeran, órale, vámonos a mitades con lo que nosotros generemos? Antes, incluso por compliance, era imposible, ¿vale? El tercero son los algoritmos, es decir, ¿qué quiero que hagan mis sistemas? ¿Vale? Si yo soy un pizzero y estoy haciéndole así a la masa y después le pongo la salsa y después le pongo el queso y después le pongo el salchichón y después le pongo el huevo si les gusta, todo eso puede ser traducido en unos y ceros, ¿ok? Esto es el algoritmo. Ahora les decía, un mal proceso, cuando es digitalizado, si no es digitalizado de la manera correcta, también va a ser un mal proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del pizzero, hoy, ¿cuál es su versión? Domino's Pizza ya está implementando robótica, ¿no? dentro de sus pizzerías. Entonces, es decir, está convirtiendo un proceso físico en un proceso digitalizado a través de los algoritmos, ¿vale? Y puede hacer 80 pizzas en menos de 30 minutos. Antes, en 30 minutos se tardaba la tira, ¿vale? Después, apalancamiento de activos. Esto es otra cosa que hace Uber. ¿De quién son los activos que apalanca? De los dueños de los coches. Entonces, yo tengo un coche y lo tengo estacionado el 80% del tiempo, pues es un activo ocioso, me está costando dinero y no está generando. Lo mismo sucede en el retail. Muchas veces tenemos tiendas en las que hay espacio, hay metros cuadrados que no nos están generando dinero, ¿no? Y hay muchísimas tiendas, yo veo muchísimas tiendas, por ejemplo, en la Gran Vía,
que deben de estar pagando una fortuna en renta, y cuando ves el espacio que tienen dispuesto para experiencia, impulso de la compra y almacenamiento dentro del piso, es que es brutal, es que están perdiendo dinero por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cómo debo de apalancar los activos que son míos o que son de alguien más para hacer uso, para darle vida a mi modelo de negocio? En el caso de Airbnb, los activos son de los dueños de los pisos, ¿no? De los apartamentos o quien te renta la habitación. Y finalmente, las técnicas de engagement, es decir, cómo voy a utilizar técnicas de gamificación para atraer a más usuarios y tenerlos mucho más afiliados a mi marca, ¿no? Entonces, todas estas son las fuentes de abundancia que debo de yo traer al negocio. Y para gestionar esta abundancia existe el acrónimo IDEAS, ¿vale? ¿Cuáles son las interfaces a través de las cuales estoy interactuando o me estoy relacionando con mis clientes? Por ejemplo, es una pantalla, es una aplicación, son mensajes de SMS a través de un carrier telefónico. ¿Cuáles son las interfaces que me están ayudando no nada más a recibir información, sino a dar información a un consumidor súper empoderado hoy en día? Y luego, cuando viene toda esta información, ¿cuáles son mis tableros con los que yo estoy identificando esto en tiempo real, ¿no? Hoy ya hay aplicaciones de inteligencia artificial que están haciendo una recolección de datos constantemente, y yo podría saber en este momento cuáles son las búsquedas que se están haciendo en Internet, tener un resultado de inteligencia artificial con SEO y decir, ¿sabes qué? Ahora, en este momento, en Mercadona, todos mis preciadores que están conectados a mi nube, que tengan que ver con lácteos, por ejemplo, les voy a hacer una promoción o les voy a hacer un pack o voy a impulsar una promoción que tiene mi cliente. Sí. Perdona que te corte, pero yo creo que muchas veces confundimos la inteligencia artificial con un automatismo, un robot, sí, un algoritmo. Pues lo que estás contando ahora mismo, yo creo que no tiene que ver, no tiene que ver con la inteligencia artificial. O sea, eso es una formulación. Ahora justo vamos a hacer una distinción de cuáles son las herramientas que se están utilizando de inteligencia artificial, ¿vale? Luego, la experimentación. Me preguntaban hace rato, oye, ¿y estamos listos para emprender el cambio hacia hacer una organización exponencial? La clave está en la experimentación. ¿Cuáles son los experimentos que voy a comenzar a hacer ahora para recabar esos datos? No invertir mucho, pero en base a datos decir, oye, esto sí está funcionando, lo escalo. Y en ese segundo plano, sí está funcionando, lo escalo. Y es una cultura de aprendizaje continuo y ciclos de aprendizaje continuo en base a la experimentación. Y cuando toma mayor relevancia la experimentación es cuando tengo equipos autónomos. Aquí está el caso Zappos, ¿no? ¿Conocen Zappos de Amazon? Zappos es la tienda de zapatos de retail más grande de todo el mundo, ¿vale? La clave de Zappos está en que cualquier persona de ventas o de atención al cliente por cualquier canal tiene el empoderamiento para resolver cualquier cuestión, ¿vale? Ya no tiene que pasar al supervisor, ya no tiene que pasar al gerente, nada. La persona que te contesta tiene el empoderamiento de resolver lo que tú quieras. Así, si compraste 15 pares de zapatos, porque sucede en Zappos, son súper baratos, ¿no? Como Price Shoes, más o menos. Y resulta que quieres regresar 12 y vienen defectuosos, tú levantas el teléfono o mandas un correo, quien lo recibe está empoderado para decir, mándamelos y te mando lo que tú quieras, sin que tengas que pagar un peso, ¿no? Bueno, un peso, pues soy mexicano y es como parte de la cultura, ¿vale? Y finalmente, ¿cómo me relaciono socialmente? No nada más con mis clientes, ¿no? No es nada más mi página de Facebook. Es cómo creo canales sociales para mejorar el engagement de mi plantilla de trabajadores, ¿vale? Esto es bien importante porque McKinsey, se los voy a platicar en un momento, es una de las principales palancas de ingresos que identifica al hacer uso y integrar herramientas de inteligencia artificial, ¿vale? El propósito, sí, dime. Fíjate que estaba echando yo de menos cuando al principio nos contabas, estamos utilizando los mismos marcos de pensamiento y de gestión de hace 200 años. En el fondo, esto es un poco lo mismo, porque es maximizar los recursos disponibles. En este caso, maximizar los datos, maximizar las tecnologías, los puntos de interacción. O sea que en el fondo, el pozo de optimización, maximización economicista sigue estando ahí. Fíjate que echaba yo de menos uno que es un poco, y
y no sé si tiene sentido. Sí. Sentido, ¿no? Pero al final, en otras charlas lo que se percibe es que hay una intención, nunca sabes, aquí hay mucho marketing detrás, ¿no? Hay mucha intención por parte de todas las grandes tecnológicas, pero también se ve una línea de movimiento hacia la sostenibilidad y el comportamiento más sostenible de las organizaciones. Y yo estaba esperando verme, de hecho he hecho la foto y he hecho una gracia, pero como soy mío, que digo, a ver si me estoy perdiendo, algo relacionado con la ética, la responsabilidad, la corresponsabilidad de las propias organizaciones. Sí, a ver, y además me lo preguntas justo cuando llegamos al propósito transformador masivo. Este 11º atributo es el que esta metodología o esta filosofía de organizaciones exponenciales pone por encima de todo. Lo pone por encima incluso de la misión y de la visión y de los valores de la empresa, ¿vale? ¿Por qué? Porque te propone que crees un propósito que sea audaz y que sea sumamente aspiracional. Y dentro del propósito, lo que está sucediendo ahora, ya que lo adoptamos todos como palabra, se queda solamente en la aspiracionalidad y se queda en lo bonito y corres el riesgo de entonces meterte en cuestiones de greenwashing con reportes no financieros de ESG, por ejemplo, que digan, pues sí, mira, estoy reduciendo mi PET y estoy haciendo esto y estoy haciendo lo otro, pero realmente no hay nada detrás, ¿no? Y ahorita incluso estamos pasando de los ESGs, la nueva tendencia de los ESGs no es ser neutros en carbono, sino en ser regenerativos. La regeneración pasa por inteligencia artificial también y pasa por organizaciones exponenciales. No me meto mucho porque, y este fue un mensaje que me deja Arla, por ejemplo, cuando empiezo a trabajar con ellos y empiezo a tener una serie de entrevistas, les digo, oye, ¿qué hay de la sostenibilidad y la tecnología aplicada a la agricultura y el Desert Tech y todas estas palabras? Me dice, no nos importa. O sea, no nos importa. ¿Por qué? Porque el granjero danés que produce lácteos sabe que su sustento está en su tierra, que su sustento está en no utilizar fertilizantes, por ejemplo, y sabe que una vaca va a darme mucho mejor leche si ellos cuidan los acuíferos, si cuidan el pasto, etcétera, etcétera. Entonces me doy cuenta que lo que está sucediendo con todo esto de la sostenibilidad es poner definiciones hechas en una oficina, anteponerlas a la manera que, por ejemplo, un granjero en Holanda debe de cuidar sus cultivos, ¿no? Ellos son los que saben. Entonces, tú imagínate si viviéramos en un entorno internacional en donde se le da la autonomía cuidando de los parámetros razonables de sostenibilidad, la autonomía para que granjeros en Jaén, por ejemplo, digan, ¿sabes qué? Yo no le voy a quitar la maleza a mis olivos, ¿no? Y está sucediendo en Tarragona, por ejemplo. Hay un predio que ha demostrado que sin quitar nada de la maleza mantiene la biodiversidad, mantiene la acidez, bueno, el pH del suelo y está generando mucho mejores cultivos. Entonces es más sostenible, pero ¿qué es lo que pasa? Que la normativa de cultivo de olivos le dice, no, tienes que quitar maleza, tienes que utilizar solo los fertilizantes que yo te diga, en el sentido que yo te diga, el agua que yo te diga, en las horas que yo te diga, ¿vale? Entonces por eso no me meto tanto, ¿vale? Porque sí creo en la autonomía y creo en la experiencia de las personas que empiezan a implementar este tipo de cosas. Ahora, por eso el propósito transformador masivo es también transformacional, porque entonces tienes una causa detrás para impactar a cada vez mayores números de personas, ¿no? O industrias completas, ¿vale? Y finalmente pues es un propósito porque te acerca al para qué, ¿no? Como decía Viktor Frankl, no importa tanto el por qué, sino para qué haces las cosas. Entonces, era importante que les platicara esto porque si ustedes ven todos estos ejemplos que están aquí, por ejemplo, tenemos el Boston Children's Hospital, hasta que todos los niños estén sanos. Ese es su propósito transformador masivo. ¿Qué más sostenible que eso? ¿No? ¿Qué más mejor, o sea, qué mejor misión que eso? ¿No? Entonces, por eso me gusta tu pregunta, gracias, y bueno, no me alargo mucho en esto. En entornos comerciales y en entornos de retail, donde básicamente estamos dando un espacio para que las marcas vivan, experimenten y entren en contacto con sus clientes. Específicamente del lado de la abundancia es importante tomar en cuenta las comunidades y el engagement. Y dentro del negocio es
extremadamente importante las interfaces, los tableros de control, la experimentación y las redes sociales. Como les decía, no nada más es para consumidores, sino también cómo establezco yo mecanismos de contacto y de comunicación con mi propio staff, ¿no? ¿Alguien conoce esta herramienta, el Business Model Canvas? ¿Todos lo conocen? ¿Por qué les pregunto? Es sumamente importante. Cuando yo estoy hablando de crear modelos de negocio exponenciales, los atributos de exponencialidad que les acabo de comentar van directamente integrados en la manera en que yo creo valor. ¿Tiene esto? Sí. Bueno, no sé si se vea mucho. Todo este lado de la izquierda es la manera en la que yo opero y creo valor. La manera en la que capturo valor, es decir, ya empiezo a hacer transacciones con mis clientes, está de este lado. Es decir, ¿cómo voy a manejar la información y hacer experimentos para que cada vez más pueda yo crear mejor valor y experiencias de compra? Para capturar valor conforme a mecanismos de engagement y gamificación, canales sociales, a través de qué interfaces capturo ese valor, con qué canales cierro esa transacción y cómo me acerco cada vez más a comunidades más grandes, ¿vale? Porque hoy tengo yo una base de clientes y consumidores, pero después de esos existe una abundancia de gente que ni me conoce y que no conozco y que no tengo manera de llegar. Y ya no son ya no es 1980 en donde Coca-Cola podía invertir billones de dólares para llegar a todo el mundo. Ya eso ya no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo hago granular la manera en la que yo estoy llegando a esta gente? ¿Vale? Entonces, un breve preámbulo de inteligencia artificial, ¿dónde estamos para ver qué es lo que está sucediendo? La inteligencia artificial es parte de algo mayor que se conoce en la ciencia computacional. Y dentro de la ciencia computacional está todo lo que es la computación distribuida, todas las interacciones humano-computadora y todo lo que es ingeniería de software. Es decir, aquí está la experiencia de usuario, la interfaz de usuario, almacenamiento en la nube, etcétera, etcétera. Dentro de la ciencia computacional está la inteligencia artificial, que se compone de varios métodos. Uno de ellos es Machine Learning, ¿vale? Es cómo le ayudo yo a las máquinas a hacer sentido de los datos para cumplir con una función específica. Después existe el Deep Learning, ¿vale? Es una vez que tengo todos estos datos, cómo profundizo en, por ejemplo, comportamientos. Y después está Data Science, ¿ok? Todo lo que es robótica está entre Deep Learning y Data Science, ¿vale? Todo lo que son automatizaciones que tiene que ver con estadística, por ejemplo, tiene que ver con Data Science, ¿ok? Los estándares de funcionamiento de sistemas ciberfísicos, ¿vale? Entonces, yéndonos de mayor a menor, primero está ciencia computacional, después inteligencia artificial y después como métodos está Machine Learning, después está Deep Learning en constante contacto con lo que es Data Science, ¿vale? Y el Data Science nos va a ayudar a generar la estadística, hacer sentido de la estadística, tomar mejores decisiones de negocio y también adaptarnos y acoplarnos a entornos jurídicos de forma diferente, ¿no? Me parece que una de las startups que más resuena dentro de esto, y lo está haciendo muy bien, es TaxDown. No sé si la conozcan. Es una startup española que lo que hace es estudia toda la ley fiscal, encuentra los parámetros y a través del input de datos de tus gastos y de tus ingresos te hace la contabilidad y te dice cuánto te vas a ahorrar con cada presentación de la renta. Pero en torno de que te logra ahorrar hasta 45% del pago de tus impuestos, ¿no? Acumulado anual. Y todo lo hace a través de Data Science y a través de Deep Learning, ¿vale? Entonces, algunas preguntas con esto. ¿Cuáles de estas técnicas o metodologías de inteligencia artificial tienen que ver, por ejemplo, con coches autónomos? ¿Qué se les ocurre? ¿No? Las tres. Ahí. Dicen las tres. Y, por ejemplo, ¿cuál de estos métodos tiene que ver con navegación de un cohete en órbita? Por ejemplo, estos de Elon Musk, los de SpaceX. ¿Cuál se les ocurre?
No se preocupen, aquí no se equivoca nadie. Optimización de ads. ¿Cuál de estas herramientas se pueden utilizar, por ejemplo? ¿Cómo? O sea, yo creo que en todo se integra. Ahorita lo vamos a ver. ¿Un chatbot de servicio, por ejemplo? ¿No? ¿Un resumen de estudios de Kantar Media? No se preocupen. Aquí están las respuestas. En coches autónomos tiene que ver todo. Porque constantemente a través de los sensores estás obteniendo datos, estás haciendo una estadística, el sistema está aprendiendo y entonces hace que no atropellemos a la vaca en Asturias, ¿no? En navegación de cohete en órbita tiene que ver solamente con robótica, ¿vale? Porque las coordenadas están ya predefinidas. Lo único que tiene que hacer el cohete es, a través del sistema de propulsores, ir navegando, ¿vale? La optimización de ads tiene que ver con datos y con Machine Learning. Es como le enseño yo a la máquina, al programa, a aprender en base a estadística y entonces como output decir, de todas estas combinaciones lo que mejor funciona, por ejemplo, una prueba multivariable o una prueba AB es esta. Un chatbot de servicio funciona solamente con Machine Learning, porque yo estoy metiendo como input una serie de parámetros de una conversación que se voy a tener, por ejemplo, tenía que hacer una reclamación ayer a Iberdrola con el gas, ¿no? Pues no hay poder humano que me conecte con una persona, pero el chat me lo solucionó brutalmente. Es decir, esto ya se integró. Entonces, a través de las respuestas que yo le iba dando, el chatbot fue que me ayudó. Y luego el resumen de estudios de Kantar es pura estadística, ¿vale? Entonces, yo le podría dar un estudio de Kantar, una dirección URL a ChatGPT, decirle, oye, revísate esto y dame un resumen de 2 hojas, buleteado, en código BBA, para meterlo como una macro en PowerPoint en una presentación de 10 slides. ¡Wow! ¿No? Entonces, estas son nada más como un poco para que estemos claros en qué terrenos nos estamos moviendo con la inteligencia artificial. Entonces, como resumen aquí, si lo tomamos como palabra, la inteligencia artificial generativa, venga. Es un área de la inteligencia artificial que utiliza algoritmos de Machine Learning para generar nuevos datos con similitudes a set de datos ya existentes como texto, imágenes, video o música, pero suficientemente diferentes para ser considerados originales. Esto para un abogado es una pesadilla. Por lo cual, les sugiero que hagan ahora de sus departamentos de compliance o de jurídico sus mejores amigos y los metan al inicio del proceso. Ellos van a aprender un montón, ustedes van a aprender un montón del marco legal y se van a acostumbrar a saber cómo sí se debe de trabajar con inteligencia artificial a nivel jurídico, a nivel legal, y no se enteran de que algo no se puede una vez que están a punto de lanzar algún experimento o algún programa o alguna promoción, ¿no? Entonces, legal siempre tiene que estar. Aquí lo he hecho los últimos 2 meses de un proyecto y de verdad esto cambió radicalmente el resultado del proyecto, ¿no? Es una startup que se está creando con la mutualidad de la abogacía. Entonces, tenemos 2 cosas las más importantes. El input, que puede ser texto, voz o imagen, y el output, que puede ser texto, imagen, video, 3D si quieren, audio o interfaces. ¿Por qué hablo de interfaces? Hay herramientas ahora que por texto yo le puedo decir, hazme una aplicación que haga ABC, que con target esto, necesito esta información de los usuarios, esto es lo que tienen que hacer y esto es lo que van a recibir. ¡Pah! Le pones Enter y te genera la aplicación, los wireframes, te genera el diseño, porque tiene una base también para integrar imágenes. Y lo último que hay que hacer es darle todo ese wireframing con las instrucciones en Java o HTML5, se lo das a un programador, pum, lo mete, carga el SDK, lo sube al Google Play o al App Store y tenemos nuestra aplicación. ¿Vale? Lo mismo hace para e-commerce, lo mismo hace para plataformas sociales, para creación de comunidades, etcétera, etcétera. Entonces es brutal lo que está sucediendo. Entonces, como ven, ya vamos aterrizando un poco y vamos reduciendo vamos siendo mucho más específicos en la información que vamos revisando, porque partimos de una mentalidad exponencial y no saber qué está sucediendo con estas organizaciones que crecen a 10 veces lo que crece su competencia, a entender por qué se está revolucionando el mundo del retail, de la experiencia de compra, de la comunicación con los usuarios, ¿vale?
para entender las implicaciones que lo que dice McKinsey es, hay dos planos específicos en donde tenemos que ver el impacto de la inteligencia artificial generativa. Uno es todas las actividades que están enfocadas en experiencia del consumidor, en satisfacción del cliente como operación, y después todo el valor económico agregado en ventas específicamente y en marketing, ¿vale? Lo que McKinsey está estimando que se va a generar gracias a estos dos en los próximos años es entre 17 y 25 trillones de dólares a nivel global, ¿vale? Algo nos debería de tocar de esto, ¿no? La cuestión es que tenemos que empezar. Por ponerlo de otra manera, en este gráfico lo que ustedes pueden ver en el eje vertical, el eje de las Ys, es el impacto en billones, y en el eje horizontal es el impacto como un porcentaje del gasto en nuevas herramientas de inteligencia artificial. El mayor gasto se va a ir a operaciones enfocadas en el consumidor. Y el impacto que se va a recibir está en torno a los 400 billones de dólares, ¿vale? Menor gasto, McKinsey estima que se va a hacer en ventas y marketing, pero el impacto en revenue, en ingresos, está cercano casi a los 500 billones de dólares, ¿vale? Entonces, incluso lo puse en recuadro para que se nos quede bien en la cabeza que además son ámbitos que están bajo nuestro control, ¿no? No importa si eres una marca de consumo masivo, si eres una marca de salud, si eres una marca de belleza, si eres una marca de coches, una marca de motocicletas, etcétera, etcétera. Si nosotros empezamos a experimentar con estos dos, no nada más voy a tener cubierto la primera fase del embudo de venta, la fase de awareness y la fase de compra con nuevos usuarios, sino que además puedo tener cubierta la fase de retención de nuestros clientes, ¿no? Que cuando ya son nuestros clientes, nos cuesta mucho menos que nos compren, a diferencia que si tenemos que ir por un cliente completamente nuevo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Lo que les decía de Gartner. Las compañías no están entrando en inteligencia artificial generativa, primero porque el staff no tiene los conocimientos o no tiene las competencias, porque no saben hasta dónde capturar o hasta dónde tienen los datos, y luego le tienen miedo a lo desconocido, ¿vale? Entonces, con esto en mente es que vamos a abordar la siguiente fase de la presentación. Primero, quería ver si tienen alguna duda, algún comentario antes de movernos, si quieren moverse tantito, ¿no? Vale, sigamos. Venga, las marcas del futuro. ¿Por dónde tenemos que empezar? Tenemos que entender esto. Si yo soy, por ejemplo, una marca, cualquiera. Apple, gracias. Incluso le ha pasado a Apple. ¿Qué pasa si yo digo, el 50% de mis recursos de marketing se va a ir ahorita a la exploración? Voy a hacer experimentos. O sea, de entrada Tim Cook, su consejo de administración le va a decir, oye, estás loco, ¿vale? ¿Por qué es importante eso? Tenemos que entender que cuando empezamos el camino hacia la transformación exponencial, tenemos que cuidar nuestro portafolio. Nuestro portafolio el día de hoy es el que va a pagar el pato, ¿vale? Parte de ese dinero que hoy está ingresando desde nuestra vaca lechera y desde nuestro portafolio, ese es el 99% de la explotación. Parte de la innovación viene específicamente en mejorar la eficiencia del portafolio, ¿vale? De cuidar nuestros márgenes unitarios, de cuidar el equity de las marcas, sobre todo cuando estamos hablando ya de marcas establecidas, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está el futuro de la marca? Del otro lado. En la exploración es donde yo me voy a dar cuenta cuáles son mis nuevas fuentes de crecimiento, cuáles son mis nuevas fuentes de clientes, cuáles son mis nuevos modelos de negocio. Pero no puedo descubrirlo si no comienzo a experimentar. Y tenemos que cuidar los tres tipos de innovación. Primero, la innovación en eficiencia. ¿Por qué? Porque cuida la casa, porque cuida a mis empleados, porque cuida el entorno de negocio y mantiene nuestro dominio en el mercado. Y me ayuda a sostener el posicionamiento
dentro de mi entorno operativo, es decir, asegurarme que tenga el talento, que tenga el desarrollo de talento, que tenga el suministro de todas mis materias primas, de mis materiales, y mejorar todo mi mix de negocio, es decir, ventas, marketing, precio, producto, plaza, etcétera, etcétera. Y después, en la exploración está la transformación. Aquí es en donde se vive el efecto bambú. Aquí es donde los jefes a veces dicen, oye, llevamos un año con innovación y todavía no vemos nada. No, ni lo vas a ver. Seguramente en los próximos 3 años no lo vas a ver. ¿Por qué? Porque es un efecto bambú. Es poco a poco, a poco, a poco. Y tenemos que ir apostando por estas pequeñas ganancias en aprendizajes, en información, para decir la transformación, la generación, la captura y monetización de valor ahora va a venir, por ejemplo, de modelos de negocio como el revenue sharing, ¿no? O por compartir datos. O sea, ¿cómo existen? O sea, ¿cómo hago dinero de un modelo de ingresos en base a compartir datos? ¿No? Todo el mundo se está peleando con esto. ¿Cómo lo descubro? Tengo que comenzar la exploración. Pero es importante, cuiden el negocio. Y dentro del marco actual del negocio, buscar elementos que me ayudan a la exploración de las nuevas fuentes de valor, ¿vale? Entonces, el objetivo es crear experimentos como un primer atributo exponencial para incrementar el engagement como un segundo atributo exponencial que pueden comenzar a utilizar, trabajando con la comunidad que hoy tienen, que les ayude a llegar a nuevas audiencias, como tercer atributo. Entonces, cuando me decías, ¿por dónde empiezo? Empieza por experimentos para incrementar el engagement con quienes hoy ya son tus clientes. Ahora les voy a explicar por qué. Entonces, empecemos por experimentos. ¿Quién ha trabajado con experimentos, con metodologías ágiles de diseño? ¿Y qué tal? ¿Cómo les ha ido? Platícame un poco así, ¿cuánto tiempo llevas construyendo experimentos? Pues prácticamente un año. Un año. Más o menos, sí, estas fechas del año pasado. ¿Alguna marca en específico que se pueda saber? Bueno, yo trabajo en Canon y lo que estamos desarrollando son prototipos dentro del área de las soluciones, muy orientados a departamentos y funciones. Entonces, vale. Lo que hay que hacer es, con el software que hay, crear una solución con nombre y apellidos, que de alguna manera nos permita, no sé si se lo llaman, industrializar aproximaciones. Exacto. Entonces, lo que están haciendo es generar soluciones y están buscando darles tracción, ¿no? Y me imagino que durante este año... Claro, en lugar de nosotros crear algo y llevarlo al mercado y ver si funciona, lo que estamos tratando es de crear esa dinámica incluso con clientes y también internamente para prototipar algo y validarlo, sí, los avances. Exacto. Crear un desgaste y que luego te des cuenta que no funciona. Exactamente. Yo creo que muchísimas gracias, yo creo que la palabra clave aquí es la validación. Se habla muchísimo acerca de las habilidades de emprendimiento, de intraemprendimiento, cómo traigo esta filosofía del Lean Startup a la empresa, pero sin meterme a ello, la palabra que lo describe todo es la validación. ¿Y qué es lo que tenemos que validar? Pues las propias creencias que tengo en la cabeza. A veces nos creamos un proyecto y nos montamos una película que ni Dios Padre la va a entender y entonces gastamos una cantidad de recursos. Les platicaba de este proyecto hace mucho que se gastaron cerca de $400,000. Pues teníamos la idea, madre mía, se llamaba agua de fruta. Claro, ¿qué es lo que te dice agua de fruta? Pues que es agua saborizada. No. Esto lo que hacía en la producción del concentrado de cítricos, parte del desecho es agua pura, 99% pura. Se nos ocurrió decir, bueno, si tenemos columnas de destilación y tenemos columnas de enfriamiento, recuperamos el agua y eso lo dejamos en agua embotellada. ¿De dónde viene? De la fruta. $400,000 y nada. Teníamos unos empaques chulísimos. 18 meses después, nada, cerramos el proyecto. Dijimos, ¿sabes qué? No sale. Porque estábamos enrolados que si el Quanti, que si el Quali, que si el Focus Group, que si este diseño, que si le hace nada. Ese es un modelo habitual de management que no funciona. La experimentación se basa en ir obteniendo aprendizajes poco a poco. Ahí ven como circulitos con signos de pesos o de dólares y el circulito va creciendo, ¿vale? El circulito va creciendo porque si yo hoy tengo una idea y valido que sí le está resolviendo el problema a alguien, entonces vale la pena invertir un poquito más. Y entonces hacemos algo que se llama
incrementar la escala de experimentación. Entonces, yo tengo hoy una idea y la pruebo con 5 usuarios, ¿no? Esto lo hice en Nicaragua, ¿no? Con una app, se viene la pandemia, tenía un modelo completamente de atención físico en tiendas de retail, eran kioscos para monitoreo de glucosa, presión sanguínea, etcétera, etcétera. Le cierran todo y dicen, necesitamos convertirlo en una app. Y en 5 semanas esto fue lo que hicimos. Desarrollamos un prototipo con un equipo que no se conocía, validamos con 5 personas que sí les llamaba la atención, entonces creamos un producto mínimo viable, incrementamos la escala de validación a 50, de las 50, 30 nos dijeron sí, sí te pagaría, nos fuimos a producción y en 12 semanas teníamos una aplicación hecha y derecha que integraba todos los datos que ya existían en los kioscos de atención. Se les daba un seguimiento con un coach de la salud, se les daba una dieta, porque 35% de las mujeres mayores de 30 años en Nicaragua tienen obesidad y diabetes. Entonces, imagínense la cantidad, son cerca de 2 millones de mujeres, ¿no? Entonces, así fue como lo pudimos hacer, pero lo que hicimos es comenzar con la persona que tiene el problema o la necesidad. ¿Y dónde empezamos nosotros habitualmente? Tío, me estaba bañando y se me ocurrió una cosa, wow. Y entonces se la vendes a tu jefe y dice, toda la carne al asador. Venga, aprobado. Y ahí estamos 18 meses gastando $400,000 y nada sale. Entonces tenemos que empezar con la persona que tiene el problema. Comenzar invirtiendo poco y validar una sola hipótesis por experimento. Lo que queríamos validar en caso de esta aplicación era que la persona sí iba a entrar en contacto con su coach de la salud una vez a la semana durante 4 semanas a cambio de $19. Nos dijeron sí. Esa es la única hipótesis que nosotros queríamos validar, que sí íbamos a usar la aplicación. Pasos a seguir. Describan brevemente la idea de negocio o la propuesta de valor. En este caso era la aplicación. Listas las 5 principales hipótesis o supuestos. Teníamos varias. Después las rankeamos, que es el tercer paso que les pongo aquí. Dijimos, ¿cuál de estas hipótesis, de no ser cierta, se viene todo abajo? Pues que no van a usar la aplicación. Vale, nos dijeron sí la vamos a utilizar y pudimos ampliar la escala, ¿no? Y reescribimos el supuesto en forma de, creemos que dándole a estas personas un coach de la salud a través de una aplicación, ellos van a tener una atención semanal y van a entrar en contacto con nosotros. Eso creó toda la base de la experimentación, ¿vale? Después el engagement. ¿Cómo se sienten ahora? Que esta parte viene pesada. Más de lo que ya ha sido pesado. ¿Vale? El engagement a lo que se dedica es a capturar, retener y profundizar el interés y el involucramiento de los stakeholders, de todos los stakeholders, no nada más del usuario final ni de nuestros clientes, en el ecosistema a través del uso de gamificación, sistemas digitales de rating y programas de lealtad y incentivos. ¿Por qué menciono a todos los stakeholders? Primero, ¿se entiende la palabra stakeholders? ¿Sí? ¿Por qué menciono que tiene que integrar a todos los stakeholders? ¿Recuerdan la gráfica de McKinsey que decía que una gran parte del beneficio en ingresos va a venir de lo que es operaciones dirigidas al consumidor y la otra de ventas y marketing? Es esto. Si yo no tomo en cuenta a mi gente de ventas, a mi gente de atención al cliente, a mi gente de piso, a mi gente de almacén, si no tomo en cuenta a mi equipo de creativos, a mis redactores, a la gente de datos, etcétera, etcétera, nunca voy a lograr esto. ¿Por qué? Porque entonces un equipo de tecnología o de datos no va a entender cuál es el uso final de los datos. No va a saber qué entregar como un reporte, o mejor aún, como una narrativa basada en datos. ¿Vale? Si esta narrativa basada en datos no se entrega de manera adecuada, por ejemplo, a representantes de ventas o a las personas que están haciendo push selling en fragancias, por ejemplo, entonces no hay un sentido de para qué estás trabajando más que un número de, oye, tienes que vender 3 botellitas, ¿no? Esto le sucedía a Dufry, ¿no? Que es una de sus principales fuentes de ingresos. Entonces, cuando trabajamos con ellos, nos dicen, oye, sí, datos y tenemos las cámaras y sabemos cuánto tiempo pasa la gente de pe a pa, de entrada a salida, cuántas veces se paran qué mostradores, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo convertimos en soluciones innovadoras? Vale, pero eran soluciones que venían solo de datos y no estaban involucrando
a la gente de piso. Entonces se rompe la experiencia. Entonces todo lo que estás invirtiendo en datos no está teniendo un retorno de inversión, ¿vale? Entonces, ¿por dónde sí empezar y por dónde no empezar la gamificación? Primero, no empecemos por qué elementos que se necesitan, ¿no? O sea, no es un videojuego en torno a una espada mágica. No necesitamos por ahora la espada mágica, que es habitualmente lo que sucede. Cuando se hacen esquemas de gamificación, por ejemplo, en superficies de alimentación, es decir, vamos a generar una tarjeta de lealtad. ¿Qué necesitamos? La tarjeta y el sistema. Perfecto. ¿Y luego qué tienes que hacer? Pues si sumas puntos, por ejemplo, en el caso de la sirena, y los puntos y los papelitos y esto y lo otro, y te llevas ya tu freidora de aire. Divino. Vale, pero estamos empezando por un elemento que es completamente ajeno al cliente final. ¿Qué pasa si yo empiezo por cómo quiero que se sientan? Imagínense que en el caso de la sirena, digamos, yo quiero hacer sentir a la persona que viene a comprar aquí alguien que sabe, que es inteligente, que sabe distribuir el gasto y que además se está llevando la mejor tecnología para cocinar sin grasa en casa. Es decir, estoy levantando su estatus brutal. Ahora sí, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, ¿qué elementos necesito? Entonces ya la libretita con los stickers pasa completamente a un segundo plano. Entonces lo que yo estoy privilegiando es darle primero los utensilios a un costo que sea asequible para mí como marca, el costo por ítem. Le estoy dando semana a semana promociones, packs, pero además tienen entrenada a la gente de piso de una manera brutal. El señor que está ahí cerca de mi casa se sabe todo lo que está sucediendo con los helados, se sabe todo lo que está sucediendo con Neura, se sabe todo lo que está sucediendo con el salmón, de dónde viene, para cuándo va, cuánto tiempo me dura en el congelador, si lo cocino. O sea, no, me da unas clases brutales. Entonces, mi lealtad es hacia el Señor. Pero yo sé que el Señor está en la sirena. Pero ese Señor está muy bien integrado en el engagement de la compañía. Dime. Que es lo que has comentado antes con el propósito de la empresa. Claro. Si no hay propósito bien definido en el que den todos los stakeholders, pues Sí. no se puede llevar a cabo. Sí, exactamente. Y esa es una de las razones principales por las cuales creo que este tipo de cosas se tienen que trabajar en forma de workshop o taller o sprints o como sea, porque necesita estar el que decide, necesita estar datos, necesita estar el creativo, necesita estar el programador, necesita estar el de la app, necesita estar el de piso. O sea, cuando monté la primera consultora, me quedé flipando ahí en el 2001, porque parte de mi entrenamiento fue participar en un proyecto así para rediseñar la bota amarilla de Timberland. ¿Todos la conocen? ¿Sí la conocen? Bueno, imagínense al CMO global de Timberland desayunando con operarios de maquinaria pesada en una obra. O sea, esta gente de traje y corbata que nunca se entera de nada, desayunando ahí con el operario, ¿no? Pero además en la mesa no nada más estaba el operario, estaba el CMO, estaba el operario, estaba la gente de datos, estaban los gerentes de marketing, estaba la gente de operaciones en tienda, había un podólogo, un antropólogo y un sociólogo, y nosotros locos. Yo, como el chinito, nomás milando, ¿no? Yo estaba en entrenamiento. Es que fue brutal lo que sucedió, ¿no? Entonces, el operario de máquina fue el que dijo, oye, necesito una bota así, así, así. El antropólogo fue el que dijo, sí, porque mira, los pies están hechos para esto y los pies cargan, por ejemplo, para alguien corriendo 3 veces el peso de la persona, pero si está haciendo esto, va. Y entonces empezamos a recuperar insights de todo el mundo y se crea el relanzamiento de la bota amarilla como algo que es funcional, bonito, ortopédico, se convierte en icónico. Y esto también le cambió la mentalidad al CMO, ¿no? Entonces, piensen en cómo quieren que se sienta la gente. Y ahora sí, vámonos a lo pesadísimo y saquen fotos y todo. Y esto, cuando quieran platicarlo después de la plática, es importante que lo sepan, porque este es el marco que mejor se ha desarrollado para incrementar el engagement de todos los stakeholders, ¿vale? Este modelo se llama el modelo de Octálisis. Lo creó un emprendedor americano que se llama Yu-Kai Chou. Y lo que dice es, me voy a subir por acá para explicárselos de esta manera. Entonces pido foco primero a la cruz que está en el centro, ¿vale? Él lo que dice es, hay 2 tipos de motivadores. Los de sombrero blanco y los de sombrero negro, ¿vale? El sombrero blanco lo que hace es evocar felicidad,
¿vale? Evoca felicidad y me sirve para montar relaciones a largo plazo, ¿no? Es como el señor de la sirena, que además ya se sabe el nombre de mi hija y siempre le regala un paraguas de chocolate y bueno, todos estamos enamorados con el señor. Ayuda a crear personas leales y amantes de la marca, pero les repito, no nada más se trata del consumidor o del cliente, se trata también del staff, ¿vale? Lo que sucede es que si yo creo experiencias solamente de sombrero blanco, esto no me invita a la urgencia ni a la viralidad de mis contenidos. Entonces, para eso necesito los motivadores de sombrero negro, ¿vale? Lo que pasa con el sombrero negro es que todo es urgente, todo es obsesivo, a veces es adictivo. Facebook te deja con la culpa, si llevamos 2 horas, ahí es la 1 de la mañana y seguimos aquí, ya pues me tengo que dormir, entonces te invita como un poco a la culpa, ¿no? Pero puedo utilizar uso de esquemas como procrastinación, Facebook, el fear of missing out, el you only live once, por ejemplo. Es bueno para compras de una vez, por ejemplo, el Black Friday. Lo que sucede con esto es que no hay control, no hay autocontrol por parte del usuario y a veces se tiene la sensación de manipulación o de que está siendo manipulado, ¿no? Como que está siendo, hay un esquema ahí medio coercitivo que no ayuda. Entonces tenemos el sombrero blanco, que son motivadores positivos, el sombrero negro, que son motivadores a veces no tan positivos, por no llamarlos negativos. Pero luego tengo todos los motivadores lógicos y los motivadores emocionales. Los motivadores lógicos es todo lo que viene de fuera. ¿Cómo estudiamos? ¿O para qué estudiamos cuando éramos chiquitos? Para la nota, ¿no? Y si salías en suspenso, sin ver tele una semana. O te quitaban la bicicleta. A lo mejor fui el único, ¿no? Y ya estoy aquí sacando los trapitos. Pero bueno, la motivación extrínseca no necesariamente nos gusta. Y a veces son actividades que no nos gustan, ¿no? Hay muchísima gente que está en sus trabajos, no les gusta ir a trabajar, no les gusta la empresa en la que trabajan, sin embargo están trabajando ahí, ¿por qué? Pues porque ganan buena pasta, ¿vale? El motivador es extrínseco, es decir, yo hago algo por pasta, ¿vale? Hay un alto enfoque en recompensas y aquí les platicaba el aprendizaje por notas. Pero luego están los motivadores emocionales, es decir, te gusta hacerlo, ¿no? O sea, si les gusta leer o les gustan los videojuegos o les gusta pintar, hay veces que estás tan metido, estás tan motivado por lo que estás haciendo que pasan 4 horas y te mueres así de ir al baño y no puedes dejarlo, ¿no? Y yo lo veo en mis hijos, pero ¿por qué? Porque mi hija está aprendiendo a sumar y a restar y es que no lo deja. Y tiene cuadernos, puse un más, ya puse un menos, y ayer salió con que 18 más 7 era 20 y tantos, y sí nos dejó un poco... Pero lo que me di cuenta es que tiene una motivación intrínseca que viene desde dentro, impulsada por la curiosidad y por la experiencia de aprender algo nuevo, que está feliz, ¿no? Entonces, la clave del modelo de octálisis es cómo me muevo yo en cada uno de estos vértices. Cómo creo experiencias de sombrero blanco, ayudadas de sombrero negro, pero que sean emocionales y lógicas a la vez. Y hay 8 elementos específicos que nos ayudan a esto. Primero es la motivación. Segundo es el sentido de logro que yo le doy a la gente. El empoderamiento, el sentido de la propiedad, no de pertenencia, es un sentido de la propiedad. O sea, si alguien ha coleccionado algo, por ejemplo, ¿alguien tiene alguna colección de algo? ¿No? Yo todavía guardo mi colección de monedas y de billetes y me he mudado como 8 veces de casa y la colección va conmigo, ¿no? Porque, o sea, la siento tan mía que me duele desprenderme de ella, ¿no? Luego, bueno, está la influencia social, el estatus, está la escasez, está el sentido de sorpresa y después cosas que yo quiero, por ejemplo, evitar, ¿vale? Y para esto, lo que les voy a pedir es que escaneen este código, porque está la explicación específica de cada uno de estos 8. Entonces les va a aparecer ahí un PDF, se lo descargan, lo guardan, se lo llevan,
Es parte del material oficial de Yu-Kai Chao, pero está explicado de manera muy, muy sencilla. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un ejercicio que se llama el aula invertida. ¿Vale? Así en los mismos equipos con los que estaban, les pido, ¿cuántos teníamos? ¿Cuántos equipos teníamos? Aquí, 1, después ustedes 2, ¿verdad? 2, ustedes 2, 3, luego allá atrás, 4, 5, 6, 7, ustedes 4, vale. Entonces, así como los nombré por equipo, revisen el número de tipo de motivador, léanlo, discútanlo por 5 minutos y creen una definición propia, para que después, en 1 minuto, se le expliquen a los demás. ¿Vale? Entonces, sí, lo que van a hacer es leer solamente la definición del número que les tocó. ¿Vale? De lo que entiendan, ustedes generan una definición que le van a explicar en solamente 1 minuto al resto de la sala. ¿Vale? Entonces, les doy 5 minutos para que lean solamente el número de motivador que les tocó. ¿Vale? 7. Muy sintetizada, muy concreta. Nos digan rapidísimo el número del motivador, que estaba por acá. El número del motivador y su definición. ¿Cómo se lo explicarían en 30 segundos a todos los demás? 1. El 1 es el epic meaning y el calling, y esto es, bueno, es un jugador, ¿no? que cree o que le han dado un don o una herramienta o alguna cosa que es especial y entendemos que esto sirve para tener un engagement mucho más alto, ¿no? Y para tener esta atracción a continuar utilizando. Exactamente. En organizaciones exponenciales esta motivación generalmente se puede ligar al propósito transformador masivo. Y entonces eso te crea un poder brutal. El número 2, gracias. Sí. Sí, tiene que ver con el desarrollo y la recompensa. Como driver interno, para quizá la recompensa sea el más inmediato, el más obvio, ¿no? Cuando te enfrentas a un reto, la sensación de superación de ese logro, el reto, el desarrollo personal, el haber llegado. Eso es. Los corredores maratones, supongo que tendréis esa sensación porque va a Sí. ser allí. Sí. ¿Cómo lo hacéis? Supongo que tendrá que ver con esto. El sentido del logro es muy fácil, no vomitar. Listo. Muchas gracias. ¿El 3? Si no lo hemos entendido mal, era en la parte del empoderamiento Sí. de todos los trabajadores, de todos los que están influenciados en el proyecto. Hemos visto que tenía mucho que ver el feedback, la contribución de ellos, conocer los resultados y tener pues, su turno y su contribución con el proyecto. Exactamente. Muchas gracias. El feedback es importante porque a veces no saben el resultado, o sea, Sí. hacen acciones pero no les devuelven. No, exactamente, no le vuelves el resultado, sí. ¿El 4? ¿A quién le había tocado? Allá, sí. Lo hemos calificado como sentimiento de pertenencia. Sí. Y por ponerle un titular es el vete a casa que no vas a quedar en la Ya. Ok. Gracias. ¿El 5? El 5 también habla de pertenencia, pero pertenencia al grupo. Sí, exactamente. Una es la pertenencia. ¿Cuál es la diferencia entre las dos pertenencias, entonces? Una es pertenencia al grupo. Parte de la empresa y otra es parte del grupo. Exacto. ¿El 6? Sí. El 6 es la escasez, que es un poco el significado de no me quiero quedar fuera, quiero, es el encontrar con impulso, el que si no estoy dentro, estoy fuera, o me puedo quedar sin él, y es lo que Apple hace para producir menos, Sí. y que todo el mundo quiera ser early adopter también. Exacto. Bueno. Perfecto. ¿Tienen alguna otra? ¿Quieres agregar algo? Básicamente que basta que no lo pueda hacer. Exacto. ¿Quién tiene niños pequeños? Exacto. Lo que
Pasa que el interés ya cuando hay muchísimo en el mercado ya pierde el interés. Ya pierde. Es mejor que haya poco y muchos hay. Sí, exacto. Bueno, a ver, abriendo un paréntesis, es importante lo que acabas de decir porque incluso manejando bien todos estos impulsores y tipos de motivadores, a veces la escasez es capaz de incrementar el precio al cual se está comprando, ¿vale? Y es una pura dinámica de oferta-demanda, que bien manejada la escasez, a veces con sentido de sorpresa, por ejemplo, es lo que incrementa muchas veces la exclusividad. Exacto. ¿El 7? Este driver habla sobre la capacidad de crear curiosidad o sorpresividad ante los, digamos, ante los consumidores, clientes, etc. Y que genera cierta adicción a seguir tratando de investigar qué es lo que va a suceder, ¿vale? Es como una caja de Pandora y siempre hay que ir mirando qué sucede y genera esa atracción. Exacto. Por ejemplo, aquí están los lanzamientos que todavía no se lanzan, ¿no? Este es el efecto Kickstarter. Por eso muchas empresas han logrado cerrar sus rondas, por ejemplo, de $1 millón, para lanzar un proyector nuevo. Me parece que lo hizo Philips. Metió a través de Kickstarter la campaña de fondeo. Fueron $600,000 y para comprar un proyector pues que era como de este tamaño, que costaba como $300, una cosa así, ¿no? Y incluso marcas grandes están haciendo todo esto. ¿Y el 8? Nada, evitar quedarte fuera, ese sentimiento de que todo lo que hayas trabajado, todo lo que hayas hecho es algo que te ha llegado a ti de manera única. Si no lo ejecutas, pues te quedas fuera. Exacto. Exacto. Has abandonado. Exactamente. Te sientes culpable. Exactamente. Bueno, esto tiene que ver muchísimo con la experiencia de usuario. Y tenemos que utilizar estos elementos que les acabo de compartir en cada uno de los momentos de la experiencia de usuario de acuerdo con la teoría de los videojuegos. El primero es cuando yo descubro algo. Es por qué tengo que entrar yo en esta dinámica, ¿vale? Hace algunos años me gané un Mini con unas trivias de una telefónica en México. Pero la razón de por qué entrar es que la verdad es que no tenía nada que hacer. Viernes en la tarde me llega un mensaje, oye, te puedes ganar un Mini si respondes a todas las preguntas bien de esta trivia. El que gane mayor número de puntos, dije, pues estaría increíble ganar un Mini, no tengo coche, vale. La cuenta llegó, lo tuve que pagar, pero al final me gané un Mini. Entonces, ¿cuál es la razón, cuál es la motivación o el propósito que ustedes van a comunicar para que la gente entre y satisfaga su necesidad de curiosidad, su sentido y, por ejemplo, dar pruebas gratuitas? Por eso funciona el modelo freemium to premium aquí. Después, cuando entran, hay que explicarles a qué entraron, ¿vale? ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Cómo se va a jugar? ¿Cuánto tiempo va a terminar? ¿Vale? ¿Y cuáles son las herramientas que van a necesitar? En el caso de la sirena, pues vas a necesitar venir, vas a necesitar comprar algo, vas a necesitar guardar tus puntos, necesitas tu libretita, etcétera, etcétera, ¿no? Scaffolding es un concepto que se llama, ¿qué actividad tengo que hacer que es necesaria para construir lo siguiente? ¿Vale? En el caso de Star Wars, pues Luke Skywalker necesitaba conocer primero a Obi-Wan Kenobi para después ser entrenado, y después de su entrenamiento con las gafas sin ver y con el sable, pues era el entrenamiento del control mental. Entonces una se alimenta a la otra, pero se van construyendo una a la otra. Y finalmente nunca se olviden de diseñar para los veteranos, para los que ya son sus clientes, ¿vale? Porque no nada más les pueden comprar, sino que además a través de un sistema de recompensas y referencias los pueden convertir en afiliados y crear embajadores. Ahora, lo que viene es cómo estructuran sus datos para saber cuáles son sus arquetipos. Esto la puse para espantarlos, pero no se preocupen, porque en el eje vertical están arquetipos que ustedes pueden diseñar de acuerdo a la tipología propia de sus clientes o los clientes de sus clientes. Es decir, ¿quién puede ser un early adopter? ¿No? O quiénes son aquellas mamás que desean poner su primera tienda en línea trabajando desde su casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante los datos y definir bien a todos sus arquetipos, porque, por ejemplo, un arquetipo del tipo achiever necesita cosas diferentes en la etapa de descubrimiento. Alguien que es achiever necesita sentir que está logrando algo para ir a la siguiente fase del esquema de promoción, de marketing, de ventas, de etcétera, etcétera, ¿vale?
En el onboarding igual, entonces tienen que identificar qué es lo que cada uno de los arquetipos necesita para moverse hacia adelante en su experiencia de consumo, ¿vale? Y finalmente, ¿qué le van a ofrecer a la comunidad? Me encanta este ejemplo porque esta es la comunidad de entusiastas y constructores que utiliza Lego. Entonces, ese cuadro de allá lo pueden utilizar ustedes para decir, oye, yo le voy a ofrecer, en este caso Lego, le voy a ofrecer a constructores y entusiastas una plataforma para que ellos diseñen la nueva colección. Cuando las diseñan, recupero todos estos diseños, lo pongo a votación en la comunidad, el más votado es el que va a producción. ¿Y qué es lo que gana el constructor? Parte del revenue, parte de las ganancias. Además del bombo y platillo que todo el mundo dice, oye, wow, la colección es de esta persona, ¿vale? Entonces, si se fijan, aquí estoy incrementando el sentido de comunidad, el sentido de logro, la motivación, estoy jugando con la escasez porque solamente se hace 3 veces al año, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esta tablita les puede servir para generar sus propios esquemas de engagement con la comunidad. ¿Ves? ¿Qué les van a ofrecer? ¿Qué les van a pedir? ¿Qué es lo que va a recibir de mí? ¿Y qué es lo que yo voy a obtener de esta comunidad? ¿Vale? Estas son algunas marcas que lo han hecho. Este es de un reporte de Board of Innovation, en donde hace una cerveza con inteligencia artificial haciendo mezclas de diferentes tipos de ingredientes. Por ejemplo, IKEA hace un catálogo utilizando inteligencia artificial para evocar mobiliario de los 50, me parece. Y, por ejemplo, hay un desodorante hecho con inteligencia artificial y hace 3.5 millones de potenciales combinaciones. Ahora, ¿cómo creo yo toda una experiencia para seguir metiendo datos, para crear experiencia de compra, para traducirlo al retail, por ejemplo, con material punto de venta, POP, promociones, cómo hago el engagement con mis empleados, etcétera, etcétera? Y rapidísimo, esto me tomó 15 minutos. Con SimilarWeb, por ejemplo, sé qué tipo de tráfico y cuánto tráfico va a la página de Zara. Con Leading Force, copio la tipología de las personas que pertenecen a la comunidad en Instagram de Zara y esto me lo lleva directamente a mi Business Suite de Meta como audiencias ya predeterminadas. Entonces, prácticamente, cuando yo pague la pauta, cuando pague el ad, va a ir dirigido a las mismas audiencias que estoy yo recuperando de Instagram de Zara. Después le digo a ChatGPT, dame una estrategia de comunicación para la marca Familia Fácil para adueñarme del 10% de la categoría de básicos de Zara, con estas valores de marca. Utiliza TikTok, Instagram y Facebook, y YouTube, perdón. Después me fui a Brandmark a generar este logotipo. Con Wizard creé esa landing page de un e-commerce. El go-to-market lo hago directamente con el contenido de las audiencias que recuperé, con el perfil de las audiencias que recuperé de Leading Force. Para TikTok voy a hacer un desafío de baile en familia con las prendas, así con chándal y con hoodies, por ejemplo. En Instagram con una publicación de familia feliz. Y en YouTube un video corto de los 5 outfits más cómodos para toda la familia. Esto me lo llevo a adcreative.ai y me genera 100 tipos de ad creatives donde yo puedo testear cuál es el que está funcionando a través de la estadística y pruebas multivariables. Este es el caso de la marca que les comentaba hace rato, que está vendiendo $1 millón solamente de básicos en Estados Unidos y le robó mercado a American Apparel y a Urban Outfitters. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se lleva al mundo real utilizando herramientas generativas. ¿Vale? Y ya. Listo. Acabamos. Si tienen preguntas, dudas, comentarios. Bueno. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, idea? ¿No? ¿Verdad? Quedado todo claro. Sí. Al final, el final casi nos has dejado con que se puede robar mercado a compañías que han invertido mucho con mucha gente, no sé qué, solo utilizando estas herramientas que además son artificiales. Sí. Yo creo que simplificar un poco la complejidad del mundo, ¿no? O sea, Sí. ojalá fuera tan. Es verdad que hay una lección aprendida de ahí que, ojo, no desdeñes las nuevas tecnologías porque te pueden hacer cosas muy rápidas que tienen efecto muy interesante, pero no sé si es tan fácil. Es facilísimo. Es facilísimo. Te voy a platicar un caso. Este mundo tienen que estar temerosos de que alguien
con inteligencia artificial pueda darles algo. Sí. Hay una compañía en Michigan que se llama MachineWorks, que produce coches con el 30% de las partes móviles que Ford. Produce a 1/3 de Ford. Ya ha recibido rondas billonarias de mercado y solamente en el área de Michigan y Detroit tomó el 15% del mercado. El punto de vista de este, a ver, lo que me resuena es este tipo de establishment que se crea en las empresas, es que controlas muchos de los canales porque los has creado, por ejemplo, en el caso de automoción, ¿no? Porque los has creado. Pero eso no quiere decir que no vayas a ser disrumpido, si esa es la palabra. ¿Por qué? Tenemos que entender que la mejor persona, el mejor talento no trabaja para ti y no va a trabajar para ti. Está ahí fuera. Por eso Netflix hace uso de esta plataforma Kaggle para atraer a los mejores programadores y romper su propio código. Hay un caso que me encantó, que se publicó en LinkedIn, de una marca que se llama iAesthetics. ¿Sí lo conoces? Bueno, pues recibió una ronda de financiación de 170.000 euros. En 2 semanas estaba vendiendo 3.000 euros y me parece que ahorita ya va por los 15.000 euros de venta semanal. Entonces, la cuestión aquí es, ¿vas a disromper o te van a disrumpir? Y yo creo que esta es parte de la cultura más importante que podemos llevar de aquí a nuestros equipos de trabajo primero y después a la compañía completa. Y me parece que la cultura de la experimentación es fundamental, porque empiezas a romper todo este tipo de creencias. O sea, creer que porque eres el grande... Sí. Yo creo que lo peor que puede pasar en una organización es la complacencia. O sea, eso es lo peor, Sí. es la muerte. Sí. Pero también es verdad que la historia, los valores... O sea, hay también cosas buenas per se en organizaciones que no son startups. Sí. Y yo creo que, por ejemplo, Walmart es un buen ejemplo, ¿vale? Que sigue siendo el número 1 en retail y ha sido capaz de combinar ese componente de tradición y reinvención. Sí, y lo ha hecho con su gente. Ellos le llaman asociados. Entonces, han hecho un trabajo sumamente profundo con los asociados porque saben que esto viene, o sea, y saben que ya está. Entonces, les están enseñando a sus asociados a construir historias con el dato en tiempo real en tienda. Les dan la posibilidad de, si ven que, por ejemplo, hay una isla que no está rotando el producto, a lo mejor meter una promoción, también usando un poco el modelo de negocio, que ellos tienen una cuenta de cargo al cliente para poder ejecutar este tipo de promociones, ¿no? Y bajar los precios, hacer packs, etcétera, etcétera. Pero esto tuvieron que crearlo con el asociado, porque el asociado antes, en promedio, tenían educación secundaria, ¿no? De la ESO. Y han hecho una gran labor de reeducación y de desarrollo de nuevas competencias enfocadas al negocio y tener un componente digital y tecnológico bastante fuerte, ¿no? Pero sí, aquí está, es cómo voy a romper yo el mercado, cómo voy a romper esas reglas de oro de la industria y empezar a yo mismo a disromper hacia adentro, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Sí. Perdón, te cambié porque para mí todo el problema de la tecnología de inteligencia artificial es más un problema de entender qué podemos hacer con ellas. Quiero decir, tú puedes acumular muchos datos y puedes intentar adquirir nuevas tecnologías para hacer experimentos, pero muchas veces el problema es que no sabes hacia dónde quieres llegar porque no sabes cuál es la capacidad que te da esa nueva tecnología. Necesitas hacer lo mismo aplicando nuevas tecnologías y acabas efectivamente. Ya, yo creo que lo que estábamos comentando contigo cuando tú inicias en la parte de experimentaciones empieza por algo pequeñito. Porque si no, o sea, ¿qué pasó en los 90s? Todo el mundo quería transformación digital y todo el mundo gastó en SAP y todo el mundo gastó en RP, todo el mundo gastó en servidores, todo el mundo renovó fibra óptica, y al final pues te quedas como, a ver, hay un refrán en México que parece peyorativo, pero es muy clásico, te quedas como el indio con la pluma y no sabes escribir. Entonces ya tienes otro problema, ¿no? No nada más gastaste. Tu problema es que no sabes utilizar la tecnología que compraste. Entonces empieza por algo pequeño. Por eso les platiqué este ejemplo, ¿no? A ver, la tecnología ya existe y es súper barato. Ad Creative cuesta, me parece, 22 euros al mes. Y yo puedo generar 100 piezas de comunicación. Y antes, ¿cuánto costaba? En agencias, ¿cuánto costaba generar piezas de comunicación? ¿No? Sin contar cambios.
¿no? Entonces, o sea, tienes que empezar por algo pequeño. Escoge un lugar en donde quieras empezar. Me parece que en el retail un lugar obvio y no por ello malo empezar es la parte promocional, la parte de tracción de ventas o el impulso a nuevas categorías o el impulso de los estacionales, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí la cooperación entre integradores tecnológicos, entre agencia y cliente es importantísima. Yo ya no concibo una mesa en donde yo me siente enfrente de un cliente y no estén los demás. Y no esté el integrador tecnológico, no esté la agencia, no esté compliance. Es que es imposible, ¿no? Entonces va desde cambiar el chip de, a ver, ¿quién tiene que estar aquí? ¿No? Antes decíamos, a ver, solo debemos saber estos. Ahora la filosofía es, ¿quién no sabe que esto está sucediendo? Traes a los que toman las decisiones y cada uno de ellos delega lo que se tenga que delegar para la ejecución. Pero empiezas desde algo muy pequeño, ¿no? Entonces, este ejemplo, de verdad, que si lo echo a volar, me habrá costado hora y media, porque además hay un servicio que se llama Print on Demand, en donde yo no compro el inventario, yo puedo hacer mis diseños de ropa, lo subo a esta plataforma, se conecta a Shopify directamente con Stripe, con la parte de logística con DHL. Entonces tú entras a mi página, te gusta una hoodie, la compras, y yo no hice nada, más que poner todos los fierros. Entonces ahora imagínenselo a escala, empresón. Empiezas por chiquito, empiezas a comprobarle a los jefes y a los comités de inversiones que sí estás teniendo insights, sí estás teniendo tracción, y lo empiezas a escalar. Y eso te va a llevar de la mano al descubrimiento de nuevas tecnologías. Pero empieza pequeño, o sea, no... Es como si a mi hija le doy un Ferrari ahorita para que aprenda a manejar. No, pues primero al triciclo, primero a la bici, luego le quitas los ruedines, entonces te vas poco a poco, ¿no? ¿Quién más? Que nos quedan minutos. Esto se muere. Tenía otra pregunta. Sí. Antes has dicho del crecimiento exponencial, ¿dónde estamos? ¿En el 0,2 para pasar al 0,4 o estamos en el 50 para pasar al 100? Es ilimitado. Es ilimitado. O sea, la curva exponencial tiende al infinito. Después, y nunca vas a encontrar la asíntota si quieres lenguaje matemático. Porque cada vez puedes llegar a un mayor número de personas, puedes jugar muchísimo con el valor de la producción, tus costos. Al final hay mucho costo que va a tender a cero. Entonces, por eso se dice que la tecnología exponencial, el efecto de la tecnología exponencial es impredecible. Y el que te diga que algo va a estar aquí en los próximos 3 años, o sea, yo te apuesto a que se va a equivocar. Porque dependiendo de la industria, por ejemplo, en drones, sí se va duplicando el poder de procesamiento de información cada 2 años, pero en genética lo está haciendo cada 8 meses. Y todavía no hay aplicaciones comerciales de computación cuántica. Entonces, cuando entre computación cuántica, imagínate lo que va a suceder, ¿no? O sea, va a ser brutal. Ahí sí entonces podemos hablar de modelos globales de medio ambiente, de clima, porque hoy por hoy solamente está cubierto el 40% del planeta, ¿no? Por ejemplo. Pero depende la industria, depende en dónde esté tu empresa, depende la cultura con la que se tomen decisiones. O sea, si yo te diría, si hoy al menos no hay una persona utilizando ChatGPT para algo en tu empresa, yo creo que estás en el 0,0001, ¿no? Pero si cada uno de ellos está encontrando sus propios casos de uso con ChatGPT o este tipo de herramientas, lo siguiente es cómo convertir esto en conocimiento colectivo y cómo se comparte dentro de la empresa. Así de, ay, pues yo hice esto y ya, mira, yo hice otro. Pues yo agarré a ChatGPT como ejecutivo de cuenta y le pedí que me hiciera 20 preguntas para construir el brief con ellos. Bueno, lo hice una vez y sale impresionante. Impresionante. Lo que sigue es que nosotros nos tenemos que convertir en editores, no generadores de contenido, sino en editores. Ahí va a estar la clave, ¿no? Entonces, por eso soy tan insistente. Primero la cultura, después la tecnología. ¿Vale? 1 minuto, 2, ya, que me corre. Bueno, yo creo que no hay más preguntas, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. Gabriel, ha sido un placer. La verdad es que nos quedamos un poco anonadados y con ganas de utilizar la tecnología. Así que gracias a todos por venir y nos vemos. Perfecto. Pues gracias.
Muchas gracias.